El final de Danzo Shimura, Palacio del Daimyo. Momentos antes, Temari estaba teniendo un buen día en realidad. Después de todo no tenían el sol de manera aniquiladora aplastándola contra el suelo ni tenía que soportar las miradas de muchos de los miembros de la aldea que la miraban con un prejuicio por sus decisiones que en opinión de ella eran solo suyas. Pero no podían dejarla de mirarla por tomar las decisiones que más le plazca. Y como si eso fuera lo único, ella también estaba disfrutando de un helado de chocolate. Francamente en su mente el día no podía mejorar aún más de lo bien que ya estaba con ella. Temari, ¿no crees que estás demasiado relajada? Recuerda que estos en una tierra que no es nuestra y que podemos pasar rápidamente de ser unos invitados del Daimyo a ser enemigos. Kankurou como de costumbre estaba siendo pesimista. No es que podía culparlo en realidad, como su hermano más joven había tomado posiblemente de todas las ramas de las artes ninja de Suna, la que suele convertir a los ninjas en más paranoicos. No es que ella se pudiera quejar, después de todo su hermano había demostrado ser un hábil titiritero y según se decía podía llegar a convertirse en alguien tan bueno como Sasori. Si tuviéramos que preocuparnos, te puedo asegurar que Konoha y el Daimyo no nos habrían dado tanta libertad, Kankurou. Esta es una oportunidad única de disfrutar algo en la vida, ya que debido a las condiciones de vida de Kaze no es que tengamos muchas posibilidades. Ella vio a su hermano más joven hacer una mueca por sus palabras, pero ella sabía que tenía razón. Ella en verdad sentía envidia de Inokuni. Un daimyo que pensaba más en su pueblo que en él mismo y una aldea fuerte y poderosa donde no apenas tenían problemas de interés político. Sigo diciendo que esto es demasiado bueno para ser verdad. Una reunión entre los miembros más destacados de Kaze no Kuni y Inokuni para tratar de resolver la situación me parece demasiado, de una oportunidad perfecta para establecer una trampa, hermana. No ayuda a que padre y el Hokage han traído al parecer a sus élites aquí. No podía abandonar la sensación de que había algo que estaba pasando en realidad detrás de las escenas, o al menos así lo parecía para él, ya que él no podía todavía creerse la buena voluntad del Hokage y el daimyo. Te lo digo en serio, hermano. Si Konoha de verdad quería estrellar esta reunión, lo único que tenía que hacer era enviar a Naruto a por nosotros. Es más hábil y capaz de lo que nosotros somos y seríamos muy rápidamente superados. El único que tiene oportunidad contra él en realidad sería Gaara. Eso era en verdad una noticia aterradora en la mente de Kankurou, un joven de la edad de su hermano que estaba al nivel de su hermano. Eso era decir problemas con todas las letras de dicha palabra en mayúscula. No quería tener nada que ver con ese chico entonces. Hablando de su hermano, Temari encontró sorprendente ver a Gaara estar sentado en posición de loto tranquilamente mientras que dejaba a los animales acercarse a él. Eso sorprendía a los dos hermanos, como se sabía desde hace mucho tiempo que los animales tenían un sexto sentido para saber cuando había un peligro, y sabiendo que su hermano tenía una gran cantidad de sangre en sus manos se les hacía extraño que los animales se acercaran a él en realidad, pero no es como si fueran a decir nada, como ver a su hermano tan tranquilo era en verdad todo un regalo del cielo. Además, ¿crees que Gaara sería tan tranquilo si sintiera peligro? Ya deberías de saber que Gaara es algo así como un perfecto detector de peligros y amenazas para sus vidas, y ella sabía que su hermano no iba a dejar ninguna presencia que fuera una amenaza para él salir con vida. Era la mayor y más grande triste verdad acerca de su dulce hermanito. Se había visto obligado a convertirse en un asesino desde muy joven con la intención de protegerse. Podía usar una máscara para ocultar lo que sentía, pero ella podía ver la gran carga que llevaba. Es posible, hermana. Pero ya sabes lo que siempre se nos ha dicho. Siempre estar alerta en todo momento, porque nunca se sabe qué es lo que se puede convertir en una amenaza para nosotros. Kankurou no iba a abandonar su idea de que todo esto podía ser una trampa, porque sabía que en el momento en que uno se descuida puede acabar muerto en realidad, por lo que él mantendría la vigilancia por él y su hermana por si las moscas. Gaara estaba ignorando a sus hermanos. Por Dios, le gustaba mucho la sensación de paz. No miradas indiscretas de las personas que lo miraban como un monstruo loco. Solo él. Nada más ni nadie. Desde siempre había deseado eso más que nunca. Era una pena que volver en Suna para mantenerse con vida y de una pieza tuvo que hacer creer al mundo entero que era un monstruo que ansiaba causar dolor y sufrimiento. Que su única meta era la de demostrar su existencia y nada más. Pero era lo que había tenido que hacer para mantenerse con vida y haría lo que fuera necesario para hacerlo. Shukaku había sido un maestro más que único y experto en las artes ninja y ser poderoso y hábil con sus habilidades con el elemento Hinton. Era solo gracias a Shukaku que había llegado tan fuerte y poderoso en realidad.
Y él daba las gracias al Biju en realidad por todo el esfuerzo que había dedicado a entrenarlo y enseñarle a sobrevivir contra todas las amenazas posibles que por desgracia en Suna no sobraban precisamente en contra de él sino más bien que abundaban y eso que su padre era el Kazekage. Pero claro, la gente teme aquello que no puede controlar y teniendo que solo un clan pudo alguna vez en toda la historia de la humanidad de tener una buena relación con los Biju no era mucho que decir. ¿Sabéis que os puedo oír, no? Kankurou, relájate. Esta es una situación única y las emociones que tienes enturbian el ambiente en realidad y hacen que sea muy difícil que uno pueda relajarse cuando tiene la oportunidad por muy extraña que pueda ser. Gaara solo quería a sus hermanos para calmarse en realidad. Después de todo estar tan obsesionado con eso de poder estar en medio de una trampa no decía mucho hacia ellos. Pero era tan malditamente obvio que había un grupo hostil rodeándolos que él no quería alertarlos. Kankurou tuvo sin embargo que tragar. No podía olvidar que Gaara era el dueño del desierto como muchos lo llamaban en realidad. Sus increíbles habilidades en el control de la arena lo habían convertido día a día en el mayor y más peligroso enemigo que cualquiera podría querer enfrentarse. No ayudaba tampoco que Gaara tenía poco problema con matar. Así que de ahí en parte su temor por su hermano que ya tenía más que nadie sangre en sus manos. Sangre bastante como para hacer un pequeño oasis en realidad. Gaara. No le hables así a Kankurou. Vale que sea un borde paranoico y muchas otras cosas por el estilo, pero somos hermanos y debemos apoyarnos. Temari no es que tuviera la intención de echarle un chorrero, pero como la hermana mayor ella tenía la obligación de velar por el máximo de sus hermanos. Y en esta ocasión más que nada ella quería que sus hermanos llevarse bien porque si lo que sentía acercarse era una indicación de una amenaza entonces lo mejor era estar listos para enfrentarse a dicha amenaza lo antes posible y mejor unidos. Temari había crecido en habilidades mucho más de lo que nadie se podría haber imaginado en realidad. Ella se había interesado en las capacidades de los ninjas sensor por una recomendación de Naruto, era curioso cómo muy bien encaminado en sus habilidades Naruto había sido, ya que él le dijo que combinado eso con su habilidad con el futón la convertiría en una kunoichi más temible de lo que nadie en Suna era. Y ella había hecho caso a Naruto ya que era una opción muy interesante que nadie en Suna parecía haber pensado en realidad. Después de todo el entrenamiento que ella había hecho a lo largo de este tiempo había desarrollado una combinación perfecta entre el elemento futón y la capacidad de sensor que le dio la posibilidad de detectar cualquier amenaza entrando en un área cercana a ella. O que en este caso un área que entraba en sus parámetros de alcances y gracias a esto en realidad ella era más que capaz de detectar y encontrar la amenaza que estaba rodeándola y que si ella podía adivinar Gaara también lo había hecho y fue en ese momento único que los ninjas hicieron acto de presencia. Pero lo que molestó a los hermanos Sabaku fue el factor de que no eran ninjas de Konoha sino ninjas de Suna. Esto no era correcto en sus mentes. Eran después de todo ninjas de la misma aldea y no deberían estar unos contra otros por lo que Temari tenía ciertas dudas de lo que diablos estaba pasando aquí. Gaara fue más simple en realidad y con un gesto amable hizo que los animales se fueran, por su seguridad, y se preparó para luchar. ¿Qué coño estáis haciendo? ¿Habéis venido a interponeros de cualquier manera a la reunión? ¿Y por qué estáis aquí? Kankurou no le gustaba tener razón y a la vez estar equivocado ya que por un lado resultaba que esto era una trampa pero la había tendido su propio pueblo. No era dentro de sus planes de un día de tener que enfrentarse contra sus propios miembros de aldea y mucho menos posiblemente tener que matarlos pero él no iba a dudar de luchar contra ellos. Por órdenes del consejo de Suna sois para ser eliminados y el buque del Ichibi verá su Biju liberado. Rendidos y seréis eliminados de manera rápida e indolora. No someteros será equivalente a una lucha sin cuartel y a una muerte más bien agónica y dolorosa. El capitán fue terminar de decir sus palabras y se encontró golpeado por una fuerte ráfaga de viento cortesía de una Temari que había cogido su bastón y había accionado los mecanismos para dejar salir las telas de ventilador. Si tanto queréis mi vida y la de mis hermanos cabrones traidores entonces venid a por ella mariconas sin remedio. Pero voy a recordar a todos en Suna porque el clan Sabaku es el clan más poderoso de Suna y porque somos nosotros y no cualquier otra fuerza de la aldea a la que gobernamos. Temari era furiosa del atentado contra su vida y tenía más que firme y claro que iba a enviar un mensaje a los consejos de Suna antes de que esta batalla terminase. Lo que ella no podía entender sin embargo es cómo se les había ocurrido un acto tan atrevido a los consejeros teniendo en cuenta que todos ellos eran un grupo de cobardes de la peor calaña y la peor y Kankuro respondió activando una de sus marionetas y dividirla en diferentes piezas con las que empaló a uno de los ninjas que estaba a punto de atacarlo. Esto estaba demostrando en su opinión ser molesto y él no quería nada más que ponerle fin a estos intentos contra él.
Cuando otro ninja trató de golpearlo, accionó un mecanismo de una de las partes que soltó una bomba de gas tóxico. Vio como la nube engulló al ninja y a otros 3 más que estaban con él y solo pudo sonreír por la facilidad del asunto. Vacas, mi veneno es cortesía de mi hecho y fabricado por mí mismo, y si pensáis que cualquier posible antídoto que tengáis de Suna os salvará, solo espero que estés dispuestos a sufrir una muerte más bien dolorosa, porque solo hará que empeore. Lamentaba hacerle daño a la gente de su propia aldea, pero ellos los habían traicionado, así que cualquier culpa que podía tener en realidad se había evaporado y ahora estaba más bien que dispuesto a matarlos por asegurar el futuro de sus hermanos y el suyo propio. Gaara veía sin embargo todo de manera aburrida. Como Shukaku le había enseñado, el escudo de arena era algo así como la forma primaria de su control Hinton, y no le había costado demasiado de acorralar y defenderse de los atacantes por diferentes grupos. Era sin embargo cierto en su opinión que el control de la arena solo era de la que disponía y nada más, debido a no estar en el desierto. Y no tenía una formación tan buena en otras artes ninja, ya que había tenido que centrarse en su línea de sangre para elevarla a su nivel actual. Patético. Puedo entender la razón del ataque en realidad. Atacáis aquí y ahora porque sabéis que en el desierto soy imposible de superar. Muy inteligentes en realidad. Astutos y precavidos, pero os faltaba poder. Os falta fuerza para poder en realidad tener una oportunidad contra mí, algo que obviamente no tenéis viendo con la suma facilidad con la que os estoy superando. Gaara no siguió hablando y en vez de eso ordenó a la arena de atacar en masa compacta a los ninjas, superándolos y golpeándolos a 1 centímetro de sus vidas. No era más que nada de un trabajo fácil en su opinión. Temari veía como a sus hermanos les iba y sonrió sabiendo que lo estaban haciendo bien. Cuando uno de los ninjas de Suna trató de golpearla por la espalda, ella utilizó su bastón para detener el golpe y posteriormente ella lo golpeó en las piernas dejándolo arrodillado, para luego ella golpearlo en la cara con uno de los extremos del bastón. Tenía que dolerle mucho, pero ella solo sonreía porque su bastón estaba demostrando ser el arma que Naruto había dicho que iba a serle más que útil. Perra. Esa arma debería haber sido entregada al consejo para su producción múltiple y en vez de eso te la quedaste. Uno de los ninjas trató de cortar a través del bastón con un kunai imbuido en chakra de viento, pero imagina su sorpresa cuando Temari solo lo fortaleció con su chakra Dobton, impidiendo su avance. Fue aún peor porque posteriormente ella se aprovechó de su cercanía para darle un rodillazo entre las piernas antes de saltar por encima de él y golpearlo en la espalda con una patada de caída. No me llames perra, capullo. Este arma fue un regalo de Naruto Uzumaki. ¿Te suena ese nombre? Es el nombre de un hombre con más honor en el del que nadie de la aldea tendrá, por lo que no vuelvas a decirle una mierda desagradable sobre él. Temari golpeó al hombre con su bastón con más fuerza aún y se alejó de él antes de abrir una vez más los ventiladores de uno de los extremos para generar una gran explosión de viento comprimido que envió hacia atrás a muchos de los ninjas seguidores del grupo. La lucha estaba siendo a su favor, de eso no había ninguna duda en realidad, y los 3 hermanos del clan Sabaku estaban sintiendo esto como una cosa buena. Temari los abatía ya sea a corta distancia como a media distancia, mientras que Kankuro los combatía con su marioneta, ya sea envenenándolos o con pequeñas bolas explosivas. Gaara era el que tenía la mayor parte de la carga pesada con su arena, que le servía para ya sea lanzar oleadas de proyectiles o para lanzar un ataque de gran masa. Era obvio que la victoria estaba a su alcance. En realidad, el capitán de Suna estaba apretando los dientes. Despreciaba al clan Sabaku porque se decía que incluso desde sus comienzos la aldea había sido completamente sujeta de dicho clan. Un clan de poco más que unas decenas, pero era lo bastante poderoso como para tener el control de la aldea. Cuando se le ofreció esta posibilidad por parte de los miembros del consejo, él la aceptó de buena gana, sabiendo que significaría el final del maldito clan. Un clan que ahora tenía un poder indiscutible por culpa de ese maldito Jinchuriki. Además, como si eso no fuera bastante, Konoha sufriría el día de hoy su mayor y más grande derrota, haciendo de Konoha y todo Inokuni su nuevo patio de recreo. Pero si las cosas seguían como estaban hasta ahora, entonces lo más posible es que él y sus tropas fueran derrotados, algo que no iba a permitir de ninguna de las maneras, ya que después de todo esta era su oportunidad única en la vida y no iba a desaprovecharla por nada en el mundo. Solo tenía que tener una oportunidad en la que lanzar un ataque y esto sería ya más que suficiente para él y los suyos tener la victoria clara. Temari estaba teniendo por otro lado un buen momento. Estaba combatiendo como solo ella sabía en realidad y le gustaba cómo se sentía el arma de Naruto en sus manos. Ella la hizo dar vueltas a su alrededor con los abanicos cerrados, dándole la capacidad adecuada de un bastón Bo, pero además ella lo estaba reforzando con su chakra Dobton, haciendo que cada golpe que daba con él fuera como si fueran golpeados con un trozo de diamante.
Sin embargo, pese a todo lo bien que iba, pronto se dio cuenta de un defecto y un problema que apareció. Gaara, cuidado. Ella se dio cuenta en ese mismo momento de la presencia del capitán de la unidad de asalto aparecer detrás de alguna manera de Gaara. Ella estaba esperando que lanzara un ataque de cualquier tipo, y rezaba para saber que Gaara lo impediría en realidad, pero tan pronto como lo vio colocó los brazos directamente delante suya, ella supo que el que fuera a pasar no iba a poder ser interrumpido de ninguna manera y que solo iba a significar un gran malestar para todos los presentes. Es hora de que el clan Sabaku desaparezca. Que Inokuni muera y que nuestra gran aldea reciba lo que se merece. Nimpo. Kyono Gaiman, engaño del berserker. Y fue instantáneo. Por un momento Gaara parecía estar muy bien y como antes sin tener ningún efecto sobre él, solo para segundos después todo empezar a ponerse feo no solo para todos los luchadores sino para el propio Gaara. Gaara se llevó las manos a la cabeza y empezó a gritar de dolor. El capitán Ambu estaba riendo de manera salvaje como si un gran logro se hubiera llevado a cabo. Pero su sonrisa murió cuando la arena de Gaara se arremolinó alrededor del chico formando una especie de tanuki de arena de 1,70 m de altura que cuando lo miró no dudó ni un solo momento y lo desgarró con sus garras de arena. Era algo que seguramente el hombre no había contado, pero a los ojos de los presentes solo fue un terror. Gaara, en ese modo llamado berserker a causa del capitán, se lanzó hacia adelante y empezó a descuartizar a todos los restantes soldados de la unidad de Suna hasta que solo quedó ella y su hermano. Ella vio la muerte en los ojos de su hermano. En ese estado de ira y locura desenfrenada, el híbrido se lanzó a donde ella estaba tirada en el suelo y ella no podía evitar sentir casi la muerte solo para escuchar el sonido de un fuerte impacto. Cuando ella abrió los ojos se quedó de piedra por quien estaba allí en realidad. Hola a ti también, Temarime. Cuando escuchó esas palabras ella abrió los ojos para encontrarse cara a cara con un Uzumaki Naruto más adulto de lo que había sido antes. Con la mezcla de cabello entre rubio y rojo. Era francamente emocionante para la bella princesa del desierto para ver a Naruto de una forma tan buena. Fue aún mejor porque la había salvado de lo que le estaba pasando a su hermano, que obviamente estaba haciendo imposible que se pudiera controlar. Ahora ella estaba en deuda con él una vez más. Naruto. No podía decir palabras. La sensación de estar entre sus brazos y protegida por él era una emoción más que gratificante. Pero antes de que ella pudiera disfrutar más aún de la sensación de estar abrazada a él, ocurrió un imprevisto. Este imprevisto tenía que ver con la garra extendida de su hermano que se lanzaba contra ellos a una alarmante velocidad. Y fue solo por gracia de las habilidades de Naruto que pudieron esquivar el ataque con el aparecer exactamente donde estaba Kankurou y cogerlo también y salir del área de efecto. Me cago en la hostia. La próxima vez que vayas a tomar un curso de acción que signifique hacerme salir volando por los aires o a altas velocidades, espero que la próxima vez al menos se me avise. Creo que puedo haberme cagado en los pantalones. La descripción física de lo que le había pasado a su hermano no era algo que ella necesitaba, pero ella se rió muy divertida por cómo su hermano se sentía después de ese pequeño salto que Naruto había hecho con gracia para evitar que su hermano de cualquier manera los alcanzara. Claro. La próxima vez de hecho dejaré que la garra llegue. Entonces te enviaré un mensaje por letra pidiéndote si quieres que te saque del lugar de un salto o si lo prefieres te dejo al alcance de las tiernas manos de ese ser. ¿Qué te parece? No era que quisiera ser sarcástico, pero el niño con pijama, pintura para mujer y algún tipo de muñeca se lo había puesto a huevo y Naruto no era de los de dejar al alcance de su mano las cosas, por lo que de ahí la pequeña burla. Kankurou se tuvo que tragar las próximas palabras al darse cuenta de la verdad que había en ellas, ya que obviamente lo que el hombre decía era cierto, pero eso no quitaba que el susto de mierda que tenía ahora en el cuerpo no se iba ni a la de tres, y eso lo tenía muy molesto en realidad, porque él era un hombre de hombres, que jugaba con muñecas y se ponía productos de belleza de mujer, y lo había dejado en ridículo delante de su hermana, una hermana que sin ninguna duda lo iba a estar acosando con esto cada día de su vida. Oye. No se puede ser sarcástico. Como se puede ver, estamos delante de un Jinchuriki. ¿Sabes lo que son? Déjame que te lo ponga en palabras simples. Soy unos putos destructores. Les pones delante un muro de diamante y utilizan el muro de diamante como el lugar donde prueban en todo momento sus uñas para saber cómo de afiladas las tienes, así que deja de ser un chistoso conmigo. Kankurou esperaba que estas palabras tuvieran el efecto esperado, pero solo tenía que ver sorprendido como el Uzumaki solo miraba aburrido hacia él como si fuera poca cosa. Esa de ser un destructor es muy cierto. Pero ese chico de ahí no está en modo Biju. Eso es más bien un ataque que ha obligado a entrar en memoria de supervivencia. ¿Quién era el justo imbécil que pensó que era una buena idea de hacerle eso a un ser vivo?
Naruto solo podía suponer que uno de los ninjas atacantes de alguna manera había disparado obligado a entrar en modo de garantizar su supervivencia al Jinchuriki, que era lo que había hecho que cayera en esta forma de ser. Francamente, Naruto no culpaba tanta masacre ya que estaba destruyendo las amenazas nada más. El capitán de la unidad Suna que se envió para tratar con nosotros pensó que sería un buen plan para desencadenar este modo sobre nosotros y Inokuni. Es su esperanza de que Ari forma Inokuni quede muy debilitada y fácil de invadir en realidad. Temari sentía ira contra el bastardo que le había hecho eso a su hermano, y de no ser porque todavía estaba muerto ella lo habría matado de 1000 maneras antes de concederle la posibilidad de descansar en los cielos del infierno mismo. Naruto por otro lado estaba pensando y analizando tranquilamente la situación. Él no quería mostrar sus habilidades aún más de lo hecho hasta la fecha, pero si no detenía de Gaara lo antes posible, las posibilidades del desencadenarse en todo Inokuni y causar una gran cantidad de destrucción eran más que posibles. Esto al mismo tiempo le llevó a pensar en Danzo y maldijo al hombre tonto, viejo y estúpido que se pensaba por encima de todas y cada una de las cosas en este mundo. Danzo de alguna manera se le había ocurrido este plan de un ataque para poder llegar al poder. Francamente eso era más fácil de deducir de lo que nadie podría jamás soportar o pensar, y eso era el motivo en realidad por el cual se demostraba que era estúpido. No parecía haber pensado que las posibilidades posteriores de Iwakumo tratar de tener un movimiento en contra de Inokuni. Francamente uno se podría llegar a cuestionar si el anciano siquiera tenía algo de cerebro después de todo, ya que hasta un estratega mediocre se habría dado cuenta de estas posibilidades. Naruto estaba a punto de seguir meditando cuando más podía llegar a afectar las decisiones de Danzo cuando una explosión de aire se lanzó hacia él por parte del Jinchuriki desquiciado. Temari y Kamkurou estaban preocupados, pero cuando el ataque estaba a punto de llegar hasta su posición este se vio dividido por Naruto, que ahora estaba con su espada salida. Había sido un movimiento muy rápido y que habría puesto a muchos de los expertos de Yaido en un poco como algo de vergüenza por un chico tan joven ser capaz de hacerlo. Yare yare. Parece que Gaara-san no quiere esperar para poder librar un combate adecuado conmigo, dejándome pensar detenidamente en todo esto. Supongo que tendré que ir directamente hacia él y convencerlo de la muy mala idea que es enfrentarse conmigo. Temari y Kankuro seguían mirando a Naruto con los ojos abiertos como platos, ya que no se podían creer cómo él había desviado la explosión de viento sin ninguna dificultad, y se preguntaban qué más sería capaz de hacer el Uzumaki. Quedaos aquí y servir como una forma de advertir de nada ni nadie acercarse a la posición hasta que haya detenido a Gaara. No quiero infravalorar vuestras habilidades. Pero Jinchurikis están por encima de habilidades de personas normales, y en estos momentos ninguno de los dos está en la forma adecuada para enfrentarse a uno tan poderoso. Naruto no les dio la oportunidad de decir nada como desapareció de la azotea para enfrentarse cara a cara con el joven Gaara en su estado de locura, que no parecía entender nada de lo que lo rodeaba. Temari miraba con ojos abiertos como platos como Naruto se mantenía firme delante del Jinchuriki. No había temor en él. Y su aspecto mezclado con cómo se mantenía de firme la llevaba a hacerse preguntas acerca de él. Era muy curiosa acerca de él con cada momento que había pasado desde aquel día en que se conocieron, pero ahora era más aún adentrada en las preguntas que se referían a ella, que obviamente estaba ocultando mucho, incluso aquel día que parecía que iba a por todas. Kankuro era más sencillo en realidad. El joven titiritero estaba temblando de miedo. Cuando uno ponía que tendrían que enfrentarse a monstruos ninja, él había esperado tener un tiempo antes de que él llegara a vérselas en una situación así, pero aparte de Gaara ahora tenía delante a otro de esos ninjas que francamente podía acabar con cualquier amenaza que se colocara en su camino. Con eso en mente él solo podía preguntarse hasta dónde iba a llegar esta batalla y cómo iba a afectarlos a todos, ya que obviamente el Uzumaki tenía intención de ir a por todas. Naruto se colocó delante del Jinchuriki en rabia y simplemente dio un paso adelante. Esa fue toda la amenaza que Gaara necesitó en su estado enloquecido para lanzarse en su contra. Apareciendo delante de Naruto a una increíble velocidad, Naruto tuvo que usar una considerable cantidad de fuerza para bloquear el golpe de Gaara, que aprovechándose de tener a su objetivo tan cerca soltó una explosión de viento Renkudanagoka Jarro. El ataque en cuestión envió volando unos metros a Naruto, pero la sorpresa de los dos jóvenes observadores, Naruto pareció tener ningún problema con el ataque. Naruto estaba pensando y calibrando el nivel de potencia de Gaara. Era ligeramente inferior al de Yoruichi, pero mientras la joven tenía mucho ataque en su modo bestia, Gaara tenía una sólida defensa. Naruto, queriendo explorar más aún de las capacidades de Gaara antes de lanzarse de lleno, lanzó una serie de kunais con sellos explosivos. Para desgracia de Gaara, se vio inmerso en las potentes explosiones de los kunais, que francamente deberías haber convertido en vidrio la arena del cuerpo de Gaara.
Pero Naruto no se sorprendió cuando apenas parecía golpeado en realidad. Gaara trató de moverse pero Naruto lo superó en velocidad apareciendo detrás del joven Jinchuriki y golpeando con fuerza en la cabeza antes de hacer un barrido y volver a golpear en su estómago con fuerza enviando a través de un edificio a Taara. La fuerza que había empleado no era suficiente para hacer un daño grave pero Naruto sabía que bien podría haberle hecho un daño significativo a Gaara con ese ataque. Y esto se demostró cuando a través del humo y polvo se vio un poco destrozada la cara de Gaara y el estómago hundido de su forma híbrida. Yare yare. Incluso con 2 golpes de esa potencia parece que Gaara-san no despierta del que sea el temor que le han metido en el cuerpo. Supongo que tendré que paralizarlo antes de empezar a golpearlo verdaderamente con fuerza. Naruto estaba hablando más para sí mismo que nada pero en ese tiempo Gaara se levantó y volvió a disparar varios Renkudan. Naruto una vez más respondió cortándolos por la mitad con su espada mirando más bien aburrido por las acciones del Jinchuriki y decidió darle un pequeño incentivo para que se diera cuenta de mejor manera de la situación actual. Gaara-san. No sé si me puedes oír o no y desconozco si en esa forma mantienes una pizca de cordura pero creo que es una buena idea de mencionarte de que mientras que lances ataques de viento yo los podré cortar con mi espada. Si se me permite decir algo creo que es la mejor de las ideas de que pienses mejor en cómo luchar contra mí. Naruto casi podía sonreír porque podía sentir la furia de la criatura que momentos después respondió a sus palabras con un fuerte rugido, una cosa muy entretenida en realidad para oír por parte de Naruto ya que significaba que al menos tenía una pequeña cantidad de raciocinio. Como si estuviera pensando en lo que Naruto había dicho, el Jinchuriki metió la mano o garra derecha en el suelo y poco a poco la tierra y el suelo cogió un tono arenoso. Una forma que obviamente era debida a la forma de desertización por parte de Gaara. Naruto miró muy interesado cuando incluso en esa forma obligó a la arena a lanzarse detrás de él y tratar de atacarlo y mantenerlo a distancia de él. Naruto en verdad no tuvo problemas de esquivar pero por un descuido un zarcillo de arena lo enganchó y lo lanzó contra un edificio cercano haciendo toda la estructura eclipsar. María veía con miedo como Naruto había sido golpeado por Gaara y ella temía que no habría forma de detener a Gaara. Ella sentía que Gaara ahora tenía sus ojos centrados en ella y su hermano Kankuro y estaba haciendo poco a poco su avance hacia ellos. Ella se preparó y ajustó el bastón Po mientras que Kankuro preparó las partes dispersas de su marioneta solo para ser sorprendidos cuando Naruto apareció del edificio derribado y lanzó una combinación tri-elemental. Genso y yo. Rairyu Mega, dragón perforación relámpago. El jutsu consistía en un dragón de agua recorrido por grandes cantidades de electricidad y recubierto por una capa de viento. El Jinchuriki recibió de lleno el impacto y disparo de Naruto que lo arrasó todo en la zona de impacto creando un profundo cráter justo donde estaba un maltrecho Jinchuriki. Naruto sin embargo en ningún momento bajó la guardia sabiendo muy claramente que dicho joven bien podría salir de esa como si nada ya que después de todo era un Jinchuriki y era un joven que él podía decir era más fuerte de lo que parecía. Y no se equivocó en lo que pensaba cuando hubo una inmensa nube de humo de la que salió un forma completa Shukaku que miraba más bien furioso a todo lo que lo rodeaba. Naruto no necesita 2 recomendaciones ni nada por el estilo que le dijeran lo que tenía que hacer ya que sabía muy bien el daño que este Biju podía hacer. Bueno, si el gran jefe ha salido a jugar entonces creo que lo mejor es que me deje los guantes de seda y empiece a demostrar y dar a entender toda mi verdadera fuerza, ¿no crees Shukaku-san? Ante las palabras de Naruto el Biju solo soltó un rugido feroz como si lo animara a luchar más en serio. Naruto tenía que contener una sonrisa salvaje de aparecer en su rostro ya que el Biju en cuestión no parecía ser de los de caer con facilidad aunque lo que tenía planeado para el Biju debía ser una sorpresa que no tenía modo de haberse esperado en realidad. Mokuton. Mokuryu no Jutsu, Jutsu del dragón de madera. Naruto realizó el sello de mano establecido y de inmediato y la tierra salió un dragón de madera gigantesco que se lanzó contra el Shukaku mordiéndole en el cuello y anillándose por todo su cuerpo con la firme intención de mantenerlo sujeto y que no se moviera. Francamente Naruto estaba sorprendido que el jutsu había funcionado pero al mismo tiempo estaba tenso porque el jutsu apenas había tomado chakra de él por lo que lo esperaba fallar en algún momento aunque sorprendentemente eso no llegó a pasar. Temari estaba viendo con los ojos abiertos muy completamente sin poder llegar a creerse lo que veía. Mokuton. El más temido de los linajes elementales. El que se decía era el linaje elemental más perfecto y capaz tanto para batalla como para defensa estaba en las manos de Naruto. Y ella no se hacía en realidad ninguna ilusión.
Ella sabía que la única razón por la que había empleado dicho jutsu era más que nada para asegurarse de que Shukaku no hacía un gran daño considerable porque de otra manera ella lo veía luchando con fuerzas normales contra el Shukaku. Kankuro estaba aún más sorprendido que su hermana en realidad. Él había pensado todo este tiempo que el chico Uzumaki que su hermana decía haber conocido era nada más y nada menos que un camarón sin ninguna duda y estaba sin embargo haciendo frente al Biju como si antepasado en realidad. Era una cosa aún más aterradora que el chico en cuestión estaba empleado jutsus que hicieron famoso al Shodaime, lo que llevó a Kankuro pensar que él sería más que capaz de hacer daño a cualquier ejército enemigo como el niño era ahora la mayor amenaza para sus grandes armas. Los Jinchurikis. Bien, ahora que estamos un poco detenidos Shukaku, voy a tener que inmovilizarte por completo. No lo tomes como algo personal, pero me niego a que Gaara sea utilizado por esos bastardos de Suna. Con estas palabras dichas Naruto realizó una serie de sellos de mano y realizó el Ijutsu. Mokuton. Jukai Kotan, técnica oculta de madera. Nacimiento del gran bosque. Y como era de esperar de las acciones de Naruto, un gran bosque nació empezando por debajo de las piernas de Naruto, haciendo poco a poco su avance al Ichibi, que incluso sujeto trató de evitar el contacto con las raíces que empezaron a crecer y crecer hasta formar un bosque. Naruto ahora estaba un poco más drenado ya que el jutsu le había obligado a hacer crecer vida terrestre en una zona que no tenía ninguna posibilidad de tener vida. Pero cuando vio completamente fijo y asegurado al pobre Shukaku, él empezó a drenar la energía del Biju con el bosque, dejándolo poco a poco menguando su tamaño hasta que una vez más solo estaba el joven Gaara, que tenía los ojos en blanco a causa del jutsu que el ninja de Suna había empleado contra él. Bien, esto era la parte sencilla. Ahora perdóname por esto, por ser una intrusión a tu paisaje mental, pero se tiene que hacer si queremos evitar que despiertes y estés una vez más hecho una locura. Con eso Naruto colocó la mano en su sello en el estómago antes de canalizar un poco de su chakra a él para conectar poco a poco ambos paisajes mentales. Cuando sintió la conexión, él entró en el mundo mental dispuesto a tratar el asunto con el joven Gaara. Paisaje mental de Sabaku no Gaara. Naruto apareció en los bordes de su paisaje mental, que era un frondoso bosque, y empezó a hacer su camino por lo que era un desierto sin límites. Era bastante sorprendente ya que él había esperado una cloaca conocida como el más humillante y degradante de los paisajes mentales. Cuanto más avanzó por este, más se encontró con ser observado, y no se necesitaba ser un genio para saber que era Shukaku, aunque los motivos del Biju no atacarlo no estaban del todo claro para él en realidad, ya que era después de todo el más agresivo de los 9 Biju. Por favor Shukaku-san, no se oculte de mí. Estoy aquí no para tomar ninguna acción contra usted o contra su buque, sino para asegurarme de que no son heridos en lo más profundo de su psique de ninguna manera posible. Naruto esperó por unos segundos y como era posible el Shukaku hizo acto de presencia delante suya. Naruto tenía que admitir que era considerable en tamaño y que parecía poderoso, más poderoso que su versión loca en realidad, pero había algo extraño en el Biju delante suya que no podía calificar en realidad. No me ocultaba, muchacho. Pero si crees que voy a dejar que te acerques a mi cargo así como así sin yo tratar de defenderlo, entonces deberías de pensarte mejor lo que piensas, porque no dudaré en hacer lo necesario para defender a Gaara. Naruto estaba por decir como mínimo sorprendido por la actitud de Shukaku hacia Gaara, o al menos fue así hasta que se lo pensó. Shukaku había sido sellado en una tetera y posteriormente en ese niño. Obviamente él había pensado en algún tipo de lámpara su estancia en el niño y finalmente se había ido para una dirección que no se había esperado en realidad. Me extraña mucho tu comportamiento, Shukaku. Según los registros eres el más violento de los Biju. ¿Qué te ha llevado a ser tan protector de este niño en realidad? Lo digo por no tener nada en contra de ti, pero nunca se sabe con vosotros los Biju. Naruto no se fiaba ni de su sombra y quería asegurarse de que su futuro aliado no era una bomba de relojería manipulada por un Biju que se ha sabido por ser un destructor de naciones. Sin embargo, para su sorpresa, el Biju no creció molesto, solo hizo un gesto afirmativo. Normalmente tendrías razón. Soy uno de los Biju del caos. Es por eso que no me contengo a la hora de tratar con amenazas y prefiero destruirlas por completo. Mi objetivo era ganarme la confianza del niño y luego ser libre, o al menos ese fue el plan original, hasta que descubrí una dolorosa verdad acerca de mi situación actual con respecto al niño. El niño no tenía culpa. Shukaku estaba interesado por el Ida Yakuma delante suya en realidad, pero aunque interesado, eso no quería decir que no lo aplastaría a la mínima interacción negativa o planes contra Gaara. El niño era demasiado grande de una inversión para el dejarlo ser destruido o herido de cualquier manera posible. Ya veo. Supuse esos datos. Eres astuto, Shukaku. Una locura, pero astuto, así que imagínate lo difícil que se me hacía creer que el niño era simplemente una máquina sanguinaria.
Eso iría mal contigo ya que te marcaría como una amenaza dando a esto la posibilidad de ser sellado en la tetera de nuevo, lo cual me lleva a la pregunta más aterradora en todo este asunto: ¿qué es lo que ha cambiado todo el asunto? Naruto seguía curioso y él iba a satisfacer su curiosidad en realidad, aunque no es como si Shukaku tuviera algo en contra de ello. Como he dicho, es un niño inocente. Yo mismo fui inocente, tratado de sobrevivir por mi cuenta propia durante mis primeros siglos. Y ahora este niño está en la misma situación que estuve. Solo y en la necesidad de ayuda. ¿Esperabas en serio que me aprovecharía de algo así? Puedo ser un Biju del caos, pero tengo mi orgullo. Además hay que entender que cuanto más fuerte crezca Gaara, mayor reputación me gana. Eso tenía un sonido muy lógico en la mente de Naruto. Es decir, que sus acciones harían no solo a Gaara conocido, pero harían al propio Ichibi. Tengo que decirlo en verdad. Lo que dices es muy verdadero y tengo que admitir que me da un tanto de aprecio por mi parte. Es bueno saber que los Bijus son mejores que los propios humanos. Pero claro, los humanos apenas tienen tiempo de aprender de sus fallos. Son demasiado cortos de vida, aunque ahora esto me deja con una situación única que estoy seguro de que sabes, ¿no, Shukaku? Para alegría de Naruto, Shukaku sabía muy bien de lo que se refería a Naruto y bajo de una de sus garras un Gaara que estaba siendo perseguido por sus peores pesadillas en ese momento. El jutsu del malnacido de ese Jonin introdujo a Gaara en un estado de miedo. Como debes saber, el estado de miedo tiene una reacción muy potente en nosotros los Biju, haciéndonos entrar en un modo de berserker con tal de tener nuestra libertad o vida sin violar. Por eso Gaara ha estado luchando antes como un demonio poseído. Era un intento de mantenerse con vida de la amenaza que él creía que estaba en su vida. Shukaku solo podía sentir pena por su anfitrión en realidad, ya que era parte de su culpa que él estaba en ese estado, por lo que quería ayudarlo lo mejor posible sin importarle los costos. Ya entiendo. Y a decir verdad, solo puedo compadecerme de Gaara. Él no se merece nada por el estilo y sin embargo está teniendo que soportar este estado tan desagradable. Afortunadamente solo hay que despertarlo de este letargo y sueño introducido y ya está, como el ninja en cuestión está muerto y enterrado bajo tus garras, Shukaku. Naruto pudo sentir la satisfacción del Biju en verdad. No había nada mejor para el Biju que saber que había protegido a su cargo de la amenaza que tenía en su contra, y Naruto en verdad estaba empezando a ver un lado mejor del Biju. Naruto se concentró en Gaara. Estaba como en un estado de genjutsu. Posiblemente la técnica del cabrón Jonin hacía eso, introduciendo a su víctima en un mundo de engaño basado en una ilusión que causaba el estado previamente visto. Naruto quería tener la posibilidad de matar el Jonin de Suna él mismo, ya que le mostraría lo que era el miedo si se le daba la oportunidad, aunque era una pena que Gaara fue el que se encargó de él en realidad. Gaara poco a poco empezó a abrir los ojos dándose cuenta de que estaba en su paisaje mental. Trató de levantarse pero no pudo porque delante suya había un joven que lo mantenía sujeto contra el suelo impidiéndole levantarse. Trató de ponerse en pie una vez más, pero el mismo chico que le impedía esto volvió a hacer acto de su fuerza y no lo dejó ponerse en pie. No es buena idea que te pongas en pie en este momento, Gaara-san. Estás muy debilitado por culpa de ese genjutsu que ha estado atacando tu mente. Debes reposar el máximo posible para recuperarte antes de empezar tu recuperación completa. Naruto no miraba como alguien que iba a dejar que Gaara tomase una decisión antes de que se recuperase, algo que sorprendió a Gaara considerablemente, pero lo que más sorprendió a Gaara fue darse cuenta de que estaban en su paisaje mental y que Shukaku no había hecho nada para atacar al joven delante suya por nada en el mundo. ¿Y si estamos en tu paisaje mental? Shukaku tomó a bien dejarme adentrarme en tu paisaje mental con la intención de ayudarte a superar la marca de tortura que tenías en tu mente en ese momento. Debes de ir poco a poco antes de ponerte en pie mentalmente. Te veo fuera. Ha sido un placer conocerlo, Shukaku-san. Cuando Naruto terminó de hablar, se volvió por un momento antes de desaparecer de la vista, dejando a un Gaara muy sorprendido de lo que había estado pasando en ese momento, aunque en verdad tenía algunas dudas en lo que se refería a su estado. Guarda tus preguntas para cuando estés fuera del paisaje mental. Tu mente ha sido expuesta a mucho estrés mental. Espero que esto sirva para no volver a confiarte en las habilidades de mi Hinton y que empieces a generar poco a poco habilidades físicas. No siempre tendrás la suerte de contar con un aliado tan fuerte como Uzumaki para sacarte las castañas del fuego. Gaara no dijo nada, pero solo hizo caso de las palabras de Shukaku antes de cerrar los ojos y desvanecerse del paisaje mental. Dejando detrás de él un preocupado Shukaku que sabía muy bien a la dura prueba que se había sometido el joven Gaara. Mundo real, Naruto abrió los ojos y una vez fuera empezó a hacer los sellos de mano, haciendo desaparecer los árboles que había generado con su Mokuton.
Afortunadamente no había nadie más que Kankuro y Temari que habían visto sus habilidades y confiaba con encontrar una manera de silenciarlos sin la necesidad de matarlos después de todo, ya que sería en su firme opinión una verdadera lástima para salvar a su hermano y tener que matarlos. Naruto no tenía intención de matarlos, pero humor negro es muy necesario en la carrera como un ninja. Naruto, ¿cómo está Gaara? Temari llegó increíblemente deprisa y si Naruto tenía que decir porque él podía de alguna manera imaginar que era debido a ella haber aprovechado un impulso de velocidad por medio del chakra futón. Era sencillamente muy inteligente y demostraba un increíble control de chakra por parte de ella. Pero estaba más interesado en saber cómo ella iba a reaccionar a lo de ella no poder decir ninguna de sus habilidades con el Mokuton. Gaki empieza a hablar de inmediato o vamos a tener serios problemas los dos de nosotros. Kankuro intentó poner una cara seria y mortal, pero Naruto no necesitó mucho para romper esa cara con una sola mirada en realidad, ya que después de todo Kankuro había visto cómo se había enfrentado al propio Ichibi sin ningún temor. Pero Naruto tenía que admitir que ver a los dos preocupados de esta forma por su hermano era una cosa increíble y buena y demostraba que ellos eran muy grandes personas. O al menos eran mejores que las basuras que él sabía que podían relacionarse con los Jinchuriki, ya que por desgracia pasaba mucho de que la familia dejara de lado a sus familiares con Biju. Mentalmente está agotado, por lo que solo puedo recomendar en realidad que Gaara sea enviado a su hotel donde pueda descansar un buen tiempo. Pero lo único además que puedo recomendar es que la gente le explique con sumo cuidado lo que ha tenido que luchar y cómo en algunos casos ha tenido que matar. No debe haber sido fácil para él cuando se entere de ello. Naruto se estaba empezado a cansar debido al cansación de todas las luchas que había tenido a lo largo del día y sabía que necesitaba un momento de relax, pero tenía que asegurarse de que no decían nada de su Mokuton. Ya veo. Gracias Naruto-kun. Muchas gracias por haber ayudado a mi hermano en realidad, y solo quiero que sepas que si necesitas cualquier cosa solo tienes que pedírmela y haré todo lo posible para que lo obtengas. Temari estaba inmensamente aliviada de que su hermano más joven iba a tener una recuperación asegurada y ella en realidad casi se podía decir que quería a Naruto aprovecharse de la oportunidad que ella le había dado solo para ver a Naruto sonreír y darle un pequeño toque en la frente. Desgraciadamente Temari-chan no se puede uno aprovechar de estas cosas. Es una muestra muy poco agradable de caballería. Pero si ocultáis lo que he demostrado el día de hoy a vuestros superiores, yo estoy más que de acuerdo con ello en realidad. Naruto esperaba que esto fuera bastante para hacerlos silenciar su Mokuton, pero no se hacía ilusiones. El chico Kankuro no parecía de los que iba a dejarlo sin decir de ninguna de las maneras, por lo que Naruto solo pensó en hacérselo saber a Temari que era en verdad la única que le importaba de los dos. Kankuro estaba molesto. Este chico les estaba diciendo que por haberles salvado el pellejo así como a su hermano más joven que ellos mantuvieran silencio de sus habilidades como ninja. Una parte de él decía de enviarlo a la mierda y decírselo a su padre. Pero Temari estaba en lo cierto en lo que se refería a de guardar silencio de sus habilidades después de todo, ya que él había hecho más que un severo favor al ayudarles en esa situación, por lo que ahora tenía una seria duda de lo que hacer. Naruto-kun, somos amigos. Y sé que te debo mucho, pero el Mokuton es algo demasiado pesado de ocultar. Técnicamente estamos aquí y te hemos visto luchar. Si nuestro padre pregunta acerca de tus habilidades, no me quedará otra opción que responder por muy serio y desagradable que sea. Temari estaba dividida entre el deber a la aldea y el deber a una persona que solo era amable con ella y que la había ayudado tan seriamente en realidad. No sabía qué hacer con franqueza y ella no quería meterlo en problemas por hacerle saber a su padre de su linaje único y de gran poder. Puedo entender, Temari, lo que dices y en realidad yo estoy muy de acuerdo contigo. Es algo muy pesado de hacer. Pero si el mundo se entera de que soy capaz de usar el Mokuton, mis posibilidades de tener un tiempo tranquilo por unas pequeñas cantidades más de tiempo serán eliminadas. El Mokuton es un linaje demasiado importante como para el mundo ignorarlo en realidad, y estoy seguro de que habrá gente que querrá asegurarse dicho linaje. Solo de pensar en tratar de ser forzado en matrimonios de conveniencia le molestaba seriamente y no iba a dejar que nadie le dijera qué hacer ni nada por el estilo. Ya veo, y Naruto, no puedo prometer que mis hermanos y yo no haremos saber a nuestro padre de tu linaje. Es demasiado de una cosa muy brillante como tú mismo has dicho. Pero podemos tratar de desviar como has hecho posible la derrota de nuestro hermano en ese estado. Solo espero que cuando llegue el momento de hacer saber al mundo entero de tu linaje procures que no sea muy escandaloso.
Eso era todo lo que ella podía pedir en realidad, ya que era un asunto de mucha seriedad. Te puedo garantizar que no queda mucho para que pueda mostrar el elemento Mokuton al mundo, junto con algunas gangas que tengo bajo mi control, y te puedo asegurar que si llega el momento en que tenga que darte un pago por vuestra ayuda a mantener una discreción de mi secreto, entonces yo lo pagaré sin ninguna duda. Con esas últimas palabras dichas, Naruto se desvaneció en un borrón de velocidad, como tenía muchas otras cosas que hacer, así como asegurarse de que el viejo mono estaba a salvo de este atentado y comprobar en malla para toda seguridad de la joven Temari. Mientras tanto estaba sonrojándose por las implicaciones de lo que Naruto había dicho. Cualquier cosa. Su mente se convirtió nublada por el vapor de pensar en todos los posibles escenarios que podrían hacer que ella se sintiera como en un mundo completamente diferente. Kankuro Sol miró con una gota cayéndole por la espalda por los pensamientos de clasificación X de su hermana, que era fácilmente de saber qué es lo que estaba pensando en reclamarle a Naruto. Y por esos momentos Gaara hizo indicaciones de despertarse, por lo que los tres hermanos solo hicieron su camino para una posición asegurada. Konoha. Base oculta de Ne, no lo podía creer en realidad. Hace 2 horas había dado la orden de empezar la operación limpieza con el objetivo de eliminar a los cabezas de los clanes bajo el pretexto de traición a Konoha y luego colocar a agentes adecuados en sus lugares. Pero en vez de haber tenido lugar la nueva forma de comienzo de los clanes en cuestión, resulta que la mayor parte de sus hombres se habían opuesto a él y eliminado, ya sea capturando o matando, a la mayoría de los cómplices que tenía dentro de los clanes para asegurar que su objetivo se cumplía en realidad. Luego de eso estaba pasando este ataque contra su base, y que si él mismo tenía que ser sincero consigo mismo, podía significar un ataque contra el resto de sus bases militares en Inokuni. Era francamente una mala noticia detrás de otra que le molestaba más allá de toda duda, y que quería sacar lo antes posible todo lo que pudiera de aquí antes de que llegaran hasta él. Mientras que en su mente se cuestionaba cómo demonios Hiruzen se había enterado de toda su operación, de todos sus planes y de todos sus aliados en realidad, ya que no tenía ninguna forma de explicar el cómo era esto posible. Cuando el Daimyo dio en su día la orden de sacar completamente en él, pensó que ese sería el mayor golpe que podría recibir en la forma de pérdida económica, y que tendría que simple y llanamente buscar gente que lo financiara por la sombra. Después de aquello, poco a poco reconstruyó una vez más la mayor fuerza militar de Inokuni. Vale que eran pocos ninjas, pero en su mente eran ninjas superiores. Pero entonces cometió el error de tratar de obtener el control del niño Uzumaki de una vez por todas. La misión no solo fue un fracaso, pero además perdió a uno de sus mejores ninjas en la forma de Fuyamanaka. No era aceptable en su mente, y francamente solo podía sentir una vez más el control de la situación irse de las manos. No ayudó en absoluto que posteriormente el consejo le quitó una vez más cualquier rastro de poder o forma de fuerza en Konoha. Había sido más que humillante, sino una forma de hacerle daño en el máximo nivel, ya que había significado el final de su tiempo de poder drenar aunque fuera poco de la tesorería de Konoha, y su operación oculta una vez más había visto un golpe esencial. Posteriormente entonces llegó la peor situación posible. Él se alió con Kumo y Orochimaru en un intento de hacerse con el control de Uzumaki. Kumo quería esperma del último Uzumaki para empezar un clan de ellos. Eso no era importante en su mente. Sora se aseguraría de que no pudieran recibir nada. Y Orochimaru quería estudiar el ADN de uno de la línea principal del clan Uzumaki. Esto llevó por consiguiente a los tres de ellos a alinearse para conseguir lo que querían. ¿Qué sucedió posteriormente? Muy sencillo. Él perdió a su arma y tenía los perros del Daimyo y el Sandaime detrás. A decir verdad, solo fue debido al acuerdo que tenía con muchas de las familias nobles altas de Inokuni, que no se había visto en prisión, pero sabía que su tiempo se estaba quedando corto en realidad, por lo que tenía que ser mejor y llevar a cabo un golpe efectivo que significaría el final del poder del Sandaime y del Daimyo. Y una alianza llegó con los miembros de Suna, con los miembros de las familias nobles. Todos ellos se alinearon con el objetivo de golpear y destruir a su enemigo común, pero ahora era él el que estaba en la situación problemática más bien, y no sus enemigos como debería haber sido. Las explosiones se oían por toda la habitación sin ninguna dificultad, y poco a poco se hacía el camino a donde él estaba. Dándose cuenta de que no podía escapar, al menos él tomaría consigo a los ninjas que venían a por él. Si Hiruzen quería tan mal su cabeza, entonces él le daría una razón para detestarlo por el medio de la pérdida de sus élites a este burdo intento de quitar al que era el verdadero Hokage de Konoha. Él iba a destruir de manera permanente la forma de estructura de Konoha en base a su poder militar, y él iba a sonreír mientras se veía como la aldea era finalmente golpeada por no haber escuchado sus palabras. Danzo-sama. La fuerza de élite Anbu del Sandaime Hokage está aquí. ¿Cualquier orden en la que tengamos que obedecer?
Shiburo tenía que ocultar con mucho cuidado todo acerca de su intención contra el bastardo de Danzo. Hoy era el día. Era el día en que por fin eliminaría a uno de los responsables de la trituración de su clan. Desde que era un joven adolescente él había soñado con este día y nada ni nadie lo iba a detener en estos momentos. Lo mejor de todo es que tenía un asiento de primera línea para esta posición. Shiburo, quiero que cuando el enemigo entre por esa puerta tú y todos los miembros de tu clan estéis listos para sacrificaros junto con el resto de mis fieles subordinados. El día de hoy los enemigos verdaderos de Konoha van a obtener su merecido castigo por haberse atrevido a enfrentarse a los únicos verdaderos protectores de Konoha. Danzo estaba esperando la oportunidad perfecta, pero no se daba cuenta de que los 100 ninjas a sus espaldas estaban en realidad tomando una posición que iba a impedir no solo que escapase sino para noquearlo antes de que tuviera tiempo de hacer nada para evitar su fuga. Eran muy conscientes del sello de suicidio que llevaba en su cuerpo en realidad y todos ellos estaban de acuerdo que la mejor manera de evitar que lo activase era por dejándolo inconsciente en vez de matarlo. Era falso que ellos lo querían con vida. De hecho lo preferían muerto y enterrado, pero era eso mejor antes que llevarse toda esta sala con la cantidad de pruebas que estaban juntas en contra de Danzo. Danzo no sabía nada de esto. Había creído que inculcándoles lealtad él había obtenido el control de ellos. Pero lo único que había hecho era encender el espíritu de la ira en ellos. Fue curiosamente en ese mismo momento que la puerta de acero reforzado se abrió dejando ver a un Kakashi vestido con su engranaje de ambú junto con los 6 élites de Konoha. Los 6 ninjas más fuertes y poderosos después del propio Hokage. Kakashi Ataque, ninja copia, el ninja que ha copiado más de 1000 jutsus y el señor indiscutible de las artes ninja en Konoha y un posible candidato a Hokage. El hombre en verdad miraba poderoso y firme ante todo el que veía y era peor para Danzo como lo estaba mirando con una ansia asesina que el propio Danzo sabía que no lo dejaría escapar con vida de la situación en la que estaba. Asuma Sarutobi había sido considerado uno de los miembros más fuertes de toda la historia de los 12 ninjas guardianes del daimyo. Era más como el hombre en cuestión, era poderoso y letal con su combinación de lucha de cuchillos de trinchera, con chakra futon y jutsus katon. Era firme y poderoso y como los miembros de su clan siempre eran, él era muy duradero y fuerte de tal manera que podía fácilmente resistir fácilmente por horas de combate. Lo que era aterrador de este hombre en ese mismo momento eran las manos manchadas con la sangre de los subordinados de Danzo que se veía en sus cuchillos. Kurena y Yui era la siguiente del grupo. Como la mayor experta de genjutsu de la aldea, muchos la consideraban intocable e incluso pensaban en ella como algo así como una mujer peligrosa por su manejo de ilusiones y de muerte por cortes efectivos. Tal era su habilidad con un kunai que ella no solo era certera y mortal sino apuntaba a puntos donde rara vez que los ninjas podían defenderse combinando su habilidad con genjutsus de sensación de las capacidades físicas. Era letal y mortífera y en ese momento sus ojos rojos estaban brillando con malicia mientras en su cara blanca había pequeñas gotas de sangre de algunos de los subordinados de Danzo. Migai era el experto en taijutsu de Konoha. ¿Querías alguien que actuase como destructor en masa de ejércitos? Ahí tenías a tu hombre. Un hombre que aplastaba sin ninguna duda a los enemigos que se le ponían por delante y que destrozaba ya sea combinando su fuerza física y conocimiento de armas. Era absolutamente mortal ya sea cuando luchaba en serio o cuando estaba en tranquilo porque no entendía el concepto de aguantar de ninguna de las maneras nada de su fuerza. Y estaba mirando con furia fría a Danzo por todas las jóvenes vidas que había tenido que quitar en su camino para llegar al anciano. No había nada peor que la deslealtad para Ga y estaba más que seguro de hacérselo pagar a este anciano decrépito de ser posible sin importar los medios. Yugao Uzuki estaba detrás de ellos. Vestida también en su uniforme de combate ambú y con su katana fuera de su funda. Era la mayor experta en kenjutsu de Konoha y había superado hace mucho tiempo a su maestro y novio Ataru. Era también una experta en el uso combinado de kenjutsu y su afinidad Raiton convirtiéndola en una espadachina brutal y feroz. La vista de ella fue bastante como para hacer a más de uno cagarse en los pantalones, como era posiblemente la mujer más mortal que se podría uno encontrar dentro del grupo. Todos ellos eran las élites de Konoha y estaban mirando hacia un Danzo que pensaba que podría llevarlos hacia adelante. Hace mucho tiempo él mismo había sido uno de los élites de Konoha, pero a diferencia de los élites anteriores él solo tenía en mente el mismo y nadie más, de ahí que nunca llegara más lejos a ninguna parte, como era visto por todos los demás ninjas de la aldea como un simple gusano que sacaba provecho del esfuerzo de los demás. Él pensaba que no saldría de esta, pero con todos estos ninjas muertos la Konoha de Hiruzen sufriría un duro golpe, como bien se dice de los locos con acceso a recursos importantes. Si yo no gano, tú tampoco. Las élites de Konoha. Sois los ninjas más grandes de Konoha.
Podríais haber llegado aún más lejos bajo mi mano. Y sin embargo aquí estáis. Estáis a punto de lanzaros contra aquel que ha estado defendiendo los intereses de Konoha durante años. Los he defendido incluso antes de que nacierais y ahora venís a por mí. Danzo estaba dispuesto a al menos dejar su ira reprimida salir. Estaba dispuesto a hacerles saber, o al menos en lo que se refería a él, lo que fue el punto de vista que solo importaba. Sinceramente, señor Shimura. Teniendo en cuenta el atentado contra las vidas de los líderes de los clanes. El atentado continuo contra la vida y libertad de Uzumaki Naruto. Y el intento de golpe de estado contra el Sandaime Hokage, creo que podemos hacer una clara distinción de cómo la has cagado defender Konoha. No mientas, por favor. Tus intereses han obligado al Sandaime en más de una ocasión a cancelar planes que podrían haber asegurado una mayor extensión territorial de Konoha. Kakashi estaba al tanto de muchos planes de Hiruzen irse a tomar viento, por lo que en palabras de Danzo era el único camino para elevar Konoha. ¿Hiruzen es un débil de mente? ¿Es poderoso? No lo voy a negar. Hiruzen tiene poder, un poder que debería haber sido mío, pero carece de la voluntad de hacerlo. Si yo hubiera sido el Hokage en estos momentos, Konoha sería la única aldea del mundo. No Iwa, no Suna, no Kiri y no Kumo. Solo nosotros, y gobernaríamos como reyes sobre los hombres. Danzo estaba claramente delirante. Su creencia absoluta en cualquier tipo de poder lo había convertido en una persona que pensaba que podía hacer lo que quería. Todos los ninjas de la sala podían oír la locura en su boca y en sus palabras. En realidad, creo, Shimura, que se te va la fuerza por la boca. ¿De verdad piensas tan tontamente que el poder del Sandaime siquiera valdría para someter a todas las aldeas? ¿Cómo harías para asegurarte de que las aldeas, o más bien sus restos, más tarde no vuelvan a mordernos el culo? Francamente, solo eres un viejo estúpido que nos habría metido de guerra en guerra y al final habríamos perdido, ya que no tendríamos aliados. Yugao era molesta. Como una Anbu, ella sabía que eran las unidades de élite las que se exponían al mayor número de riesgos y por tanto de ahí que detestara los planes de Danzo, ya que solo habría significado el final de la aldea. ¿De verdad creéis eso? ¿De verdad creéis esa bazofia de Hiruzen de la convivencia? Somos los primeros en convertirse en una aldea ninja. Teníamos a nuestro alcance el poder de las bestias con cola, ¿y qué se hizo? Nada. Podríamos tener el poder absoluto en verdad. Yo tengo ese derecho como soy el que tiene el poder definitivo. Con esas palabras dichas, Danzo se quitó el guante que ocultaba su mano supuestamente cortada para mostrar un brazo blanco con 7 ojos Sharingan. Y como era natural, esto solo generó disgusto a los ninjas presentes, y furia a los que estaban detrás de él. Eres basura, Danzo. Has estado tratando todo este tiempo desarrollando lo de la búsqueda de hacerse con líneas de sangre, no por el bien de la aldea sino por ti mismo. ¿Cuántas personas han muerto por tus ideales, Shimura? ¿Cuántas personas han perdido no solo la vida sino han sido impedidos en lo que era su sueño de servir a Konoha? Solo eres bazofia. Un insecto que no merece vivir en una sociedad civilizada y menos aún entre gentes que quieren tener una vida de servicio a la aldea. Kakashi se puso en una posición de combate y el relámpago se podía ver crepitar en sus manos mientras sus otros compañeros se ponían detrás de él preparados para cargar contra Danzo. Di lo que quieras, ataque. Pero entre los soldados de élite que he estado formando y cultivando a lo largo de todo este tiempo junto conmigo mismo, es muy posible que yo muera, pero vosotros también vais a salir perdiendo en realidad. Sin embargo, antes de que Danzo pudiera terminar de hablar, fue golpeado por la espalda por uno de los ninjas encapuchados y con máscara, dejándolo inconsciente. Obviamente atacándole antes de que tuviera tiempo de activar el Izanagi. Lo sentimos, Danzo, pero ninguno de nosotros tiene la más mínima intención de seguir tus estúpidos ideales por mucho más tiempo. Shiburo estaba satisfecho a medias en realidad. Esto le había ofrecido la perfecta oportunidad para golpear hacia abajo a Danzo. Por fin él y los suyos eran perfectamente libres y ahora podrían hacer lo que sus antepasados siempre quisieron hacer. Luchar por un lugar llamado hogar. Eso era lo que había querido hacer desde hace mucho tiempo. Creo que por fin nos hemos librado de la alimaña de Konoha no Atake-san. Otro de los ninjas de la espalda de Danzo dio unos pasos hacia adelante. Era un hombre de cabellos blancos y con ojos rojos. Era también de una altura considerable y miraba a Shiburo con respeto pero con cuidado, como si temiera sus acciones posibles, ya que después de todo los clanes de ambos hombres habían sido casi aniquilados por las tramas de Danzo, pero eso no quitó el factor de que ambos eran de clanes rivales. Shiogoro. Creo que puedo decir que por fin Konoha podrá respirar tranquilo sabiendo que no hay ninguna posibilidad de que Shimura, Danzo y su clan causen más problemas. Aunque por si las moscas, yo sería de los de asegurarme en los máximos posibles de que este hombre no puede hacer nada.
Kakashi seguía y seguiría siempre su dogma de mirar a todos con el máximo de los cuidados, ya que un animal herido es más capaz de hacer cosas que un animal en perfectas condiciones. Entonces creo que sería en su mejor interés de arrancarle ese condenado brazo y el ojo de su cuenca oculta. En él tiene el ojo Sharingan de Shisui Uchiha y ese era un ojo de gran poder en verdad. Oboro era el experto médico de Neira responsable de la mayor parte de las operaciones de Danzo. El hombre había confiado que al haberlo cogido como un niño de 5 años y tratar de adoctrinarlo él sería leal a solo él, pero ese fue un error fatal que le había costado grande, como sin su conocimiento Oboro había ido envenenado poco a poco su cuerpo, atrofiando sus redes de chakra. Está bien, además como últimos representantes de los clanes Uchiha y Senju sería una buena cosa que este mismo hombre que ha causado tanto dolor tenga en sus manos partes importantes con respecto a vuestros clanes, ¿no? Oboro miró sin parecer sorprendido ni nada, mientras que los ojos de Shiburo se volvieron rojos con 3 tomones en cada uno de sus ojos, dejando muy claro que ellos eran de ambos clanes. Tanto Oboro como Shiburo habían sido muy niños cuando fueron llevados por Danzo hace 25 años con el objetivo de recrear poco a poco los clanes Uchiha y Senju a sus ideales. Si bien en un principio ambos fueron leales a Danzo debido a ciertos acontecimientos, ambos rompieron su lealtad a él. ¿Qué acontecimientos? Fueron padres. Vieron cómo sus hijos desde que podían caminar solo estaban siendo adoctrinados y algo en ellos se rompió, haciéndoles desobedecer las órdenes de Danzo y unirse con Hiruzen desde hace 10 años para tramar la derrota final de Danzo. Derrota que culminaría una vez este fuera juzgado, capital de Inokuni. Palacio del Daimyo. Fabián Fa estaba mirando con ojos llenos de ira a la que se suponía que debía ser su esposa en manos del ninja de Konoha Uzumaki Naruto. Está lleno de ira y estaba dispuesto a dar órdenes a uno de sus samurái de llevar hasta él a su señora y futura esposa. De hecho lo hizo y uno de sus samurái fue sin ninguna duda a dar a entender al bajo escoria que debería estar haciendo otra cosa que estar cerca de su futura esposa. Naruto no se lo había tomado muy bien y había partido por la mitad al samurái de la casa Fa. ¿No es algo extremo? Bueno, hay que entender el mensaje que se había empleado en un intento de convencer a Naruto de dejar a Maya en el suelo. Resulta que el samurái tonto había llegado hasta donde él estaba con Maya en sus brazos, ya que la princesa había sido emboscada en varias ocasiones y sus clones la habían salvado en todo momento y estaba muy agradecida a Naruto. El samurái, pobre hombre tonto, se había acercado y había llamado a Naruto un pobre campesino sin valor que tenía ningún lugar en la capital y que debía soltar de inmediato a la princesa para ir a estar con el joven Fabián Fa de la casa Fa. Por si eso no fuera bastante malo, el hombre lo había llamado una escoria a andar sobre la tierra, como los ninjas eran peores que las cucarachas. Naruto, siendo una persona que tenía una capacidad de comprensión considerable, respondió por medio de cortar por la mitad al samurái y hacer saber a los criados su razón para limpiar el suelo de sangre, por supuesto. Fabián, insatisfecho, había exigido al daimyo una explicación del atrevimiento del hombre bruto. En su opinión ese era Naruto, de por qué se le permitía estar con la princesa. Fabián Dono. Entiendo sus ideas del matrimonio con mi hija, su padre, madre y toda tu puta familia me ha estado pidiendo por ello desde hace años, pero yo ya he elegido a Naruto Uzumaki como el futuro marido de mi hija y no hay más que hablar. La familia Fa era un desperdicio en opinión de Shingen y él estaría más que contento con enviarlos fuera de su vista, pero eran como las cucarachas, no las mataba ni una Bijudama y mira que eso era destructivo. Eso no es aceptable, señor Daimyo. Su hija es de noble sangre. Una mujer solo digna para casarse con aquellos que portan la sangre de los más altos montes. ¿Cómo puede decir que bajara la estatura de su hija al casarla con este poco demonio de un neandertal? Este mismo neandertal ha matado a uno de mis samurái cuando le pidió amablemente dejar a mi esposa en paz para que viniera conmigo. No iba a dejar escapar a su premio así como así, y menos aún a las manos de un asqueroso ninja. En lo que a él se refería, Maya era suya y solo suya, por lo que cualquier idea que tuviera el daimyo era menos que desechada en su opinión. Naruto estaba empezando a crecer seriamente molesto con toda la fanfarria de ese tonto. No le gustaba que le llamaran cosa baja y era mucho peor porque en realidad él era de un linaje muy noble. Naruto solo quería salir de donde estaba sentado y liarse a golpes con el pobre idiota en realidad. Pero sabía que en la política uno de ser lo bastante inteligente y no ser un hombre tonto guiado por las pasiones. Pasiones que en este caso solo significaban para el noble que tenía delante una obsesión enfermiza. Shingen sabía lo que estaban tramando los Fa. No eran tan listos como ellos pensaban en realidad y solo eran una familia que se había aprovechado de la caída de grandes casas para su propósito.
No estaba muy entusiasmado con ellos, además porque ellos eran una familia que había tratado de diferentes maneras de socavar cualquier idea, plan o inversión que tenía, por lo que de ahí cuanto más hablaba el gusano que tenía delante más se molestaba en realidad, y lo que era peor es que este ser pensaba que podía decirle cómo hacer con su hija las cosas. Francamente esto estaba empezando a ser considerablemente molesto y Lucen solo sabía que aquí estaba en problemas. No quería sonar mal para su viejo amigo en realidad, pero los problemas con familias como estas eran una cosa que se tenía que empezar a limpiar. No se podía permitir a más políticos tener intentos de intrusión en las cosas como se hacían en su nación. Era mucho peor porque la visión que estos políticos tenían de sus ninjas era básicamente la de poco más que esclavos a obedecer órdenes, y francamente él no iba al campo de batalla ni enviaba a sus ninjas en misiones por cosas como esta. Creo que es usted el que no parece entender esto, Fabián, así que permítame ponérselo en un punto claro. Establecí el compromiso de matrimonio entre mi hija Maya y el joven del clan Uzumaki. El clan Uzumaki es un clan noble y más antigua que tu familia, por lo que le rogaría que no se metiera con su futuro jefe de clan sin ninguna necesidad, como lo más obvio podría ser que terminara exigiendo un duelo de justicia y yo tener que explicar a sus padres que su hijo ha sido encontrado muerto por ofender a un ser superior a él en la escala social. Shingen solo esperaba que estas palabras sirvieran para llevar lejos a ese cretino de un niño, sin embargo no era tan tonto como para esperarlo en realidad. Los Fa eran obtusos como mínimo y estaban seguros de tener siempre la razón. Fabián Fa estaba teniendo un serio problema en ese momento. No iba a aceptarlo por nada en el mundo. Esto no era una opción que el señor Daimyo podía tolerar. Su familia estaba a la punta de lo que sucedía en Inokuni, en lo que se refiere a yakuzas, y no iba a dejarlo salirse con la suya. Desde tiempo que la familia había sido fundada por su ancestro, un jefe yakuza por cierto, ellos habían sido mal vistos por todos. Ellos se harían con el valor de Inokuni y nadie se lo podría impedir en realidad, y menos aún el señor Daimyo. La oportunidad de una alianza entre nuestras familias es una cosa que no se puede echar a perder, señor Daimyo. ¿Se imagina en realidad lo que podría dar acaso una unión entre nuestras familias? Podría significar en verdad todo un cambio en las políticas de Inokuni. Podríamos ser el comienzo de toda una revolución. No se iba a rendir. La oportunidad estaba demasiado cerca de él para echarla a perder, y que le aspen si él lo dejaba ir solo porque un niño tonto que juega a ser un ninja está comprometido con la chica que él quería. Y Lucen estaba empezando a molestarse seriamente por esta situación. Tenían asuntos más serios que tratar. Y tras el repeler el atentado contra sus vidas, él esperaba tener una conversación seria con el daimyo. Y en vez de eso, aquí estancado estaban con este niño tonto obsesionado con una chica que claramente ni siquiera lo miraba, porque la chica en cuestión solo podía mirar a Naruto, obviamente muy interesada en él, aunque él se preguntaba qué estupidez había hecho. Cada vez que Naruto hacía algo estúpido se ganaba una chica, y para saber si debían estar preocupados por algo. Señor Fabián, creo que el daimyo ha dejado muy clara la situación en realidad, y creo que sería en su mejor interés dejar la situación tal y como está en realidad. No es por sonar desagradable, pero es mejor dejar el asunto como está en este momento, como resulta que tenemos asuntos de gran importancia para discutir. Hiruzen estaba en verdad muy molesto con no poder hablar de los asuntos de seriedad de estado y esperaba que el niño tonto entendiera el asunto. Por desgracia el niño no solo no lo entendió, pero pareció ultrajado. ¿Cómo te atreves? Soy Fabián Fa de la casa de Fa. Una de las familias más importantes de Inokuni. ¿Cómo te atreves a dirigirte a mí de una manera tan descortés y desagradable? Solo eres un ninja y por muy alto cargo que ostentes no eres más que un soldado. No necesitamos soldados que piensan, sino soldados que obedecen las órdenes como nada más. El chico estaba a punto de terminar de hablar cuando un kunai se estrelló rozando su mejilla detrás suya, enterrándose profundamente en la pared. Todo el mundo se volvió a un Naruto visiblemente molesto y cabreado. He tenido bastante de tu comportamiento de niño pequeño y mimado. No solo eres menos que una pequeña mueca de mierda, pero además crees que puedes venir aquí y exigir del daimyo algo que no es tuyo a decidir. ¿Tanto deseas la muerte en realidad? ¿Tanto deseas enfrentarte a la ira de un señor que solo con unas palabras puede quitarte todo lo que es tuyo y dejar a tu familia en menos que nada? Naruto estaba empezando a ser seriamente molesto por el comportamiento de dicho noble. Era una gran falta de respeto para no solo él sino todos los demás en la sala, y encima de todo tenía el atrevimiento de hablar de esa manera locaje. Puede, niño mimado tonto, que tus creencias de ser por encima de los demás estén bien contigo y tu familia. Pero todos los aquí presentes se han ganado un respeto y una fuerza a causa de acciones meritorias.
Si vas a faltarnos al respeto de cualquier manera, por favor deja la sala de inmediato, porque a este ritmo ninguno de tus samurái y tú mismo vais a dejar esta ciudad con vida. Hiruzen sonreía a las palabras de Naruto y le gustaba considerablemente saber que el niño no tenía ningún problema en dejar saber lo que pensaba. Era en cierto modo todo un regalo que podía necesitar en otros momentos. Naruto no iba a permitir que más palabras del tonto se dijeran en contra de él y los suyos después de todo. El Hokage era por una razón el líder militar de Inokuni, mientras que el Daimyo era el líder político. Por ninguno de los motivos de este niño tonto él iba a dejar que se dijeran malas palabras que dejaran en mal lugar a su gente, y mucho menos viniendo de un niño cuya familia eran yakuzas y traficantes de personas que a lo largo del tiempo solo han vivido a través de aprovecharse de las personas más desfavorecidas. Ahora sí, no es una petición muy difícil de cumplir. Espero que saques de aquí tu culo grasiento. Que te lleves a tus hombres y te vuelvas a tu costosa mansión y decirle a la gente de tu padre que no hay ni nunca habrá una alineación con la familia del daimyo. Solo sois nobles de nombre nada más, y no espero en realidad que nunca tengas el atrevimiento de acercarte a mi futura esposa, porque la próxima vez sacrificaré no solo a todos tus samuráis sino a ti mismo, ¿soy claro? La intención de matar de Naruto llegó fuerte y claro, al menos así lo espero Naruto, ya que se había cansado de tratar con el tonto. Fabián se levantó a toda prisa y salió de la sala seguido por sus samurái. Mientras que ahora huía de miedo, en su mente estaba haciendo planes. Ese ninja en su mente pagaría por su osadía. Más tarde o más temprano él iba a morir y se iba a reír de su muerte y luego reclamar a la hija del daimyo. Puede que no hoy o mañana, pero un día él tendría todo lo que se merecía. Su familia se haría con el control de Inokuni. Y si eso significaba jugar un poco en las sombras, él no tenía ningún problema con ello. Mientras que Fabián corría como un cobarde, el resto de la sala se puso a discutir de inmediato acerca de la situación en Konoha y en la capital, así como con el Kazekage, que ahora sin los asesores, el daimyo corrupto Ibaki, estaba más que dispuesto a conversar en un ambiente mucho mejor y más tranquilo. Aunque Rasa sin embargo tuvo que admitir que el actual plan del daimyo de Inokuni era un plan bastante inteligente y un plan con mucha ambición. Déjame ver si lo he entendido bien. ¿Quieres que Suna apoye el control de Kaze no Kuni por medio de Inokuni? Luego, como nuevo señor de la tierra de Taiyo no Kuni, Tierra del Sol, dividirías en sectores todo el territorio y realizarías una misión de conjunto y apoyo entre las fuerzas militares de ambas naciones. Tenía que admitir que era un plan bastante bueno. Con la futura muerte del daimyo de Kaze, que no tenía herederos, ahora la tierra sería vulnerable. Si él como Kazekage, después de limpiar Suna, se lanzaba en una misión de imponerse sobre Kaze no Kuni, podría entregar su representación política al daimyo de Inokuni. A decir verdad, sería una forma de ver completamente beneficiado a todos nosotros. Gano 2 asesores de gran poder y habilidad en los términos militares. Gano una extensión de territorio considerable que, una vez por medio de la transformación del terreno, se podría convertir en una nación más grande y amplia. Con todo esto no solo gano, pero además Suna vería sus fondos no solo recuperados sino aumentados en un 25% y con su mayor límite en la forma de obtener recursos eliminada. Francamente, Shingen no era de los de querer aumentar territorio, pero el daimyo rival le había dado la oportunidad y él podría hacer lo posible. Ya veo. Francamente es cierto. Rasa Dono podría verse no solo beneficiado de esta forma, pero además nos permitiría crear un nuevo conjunto muy bien formado en muchos términos. Por un lado en el campo médico y por otro lado en las formas militares. Además, Suna tiene acceso a recursos muy especiales para los herreros, mientras que Konoha los tiene para la vida. Francamente es un plan digno de ser hablado. Hiruzen podía ver la situación desarrollarse y francamente tenía un buen interés en ello, ya que solo sería positivo para Konoha y Suna. Por otra parte, Rasa estaba pensando tranquilamente. Los nobles de Kaze exigían y trataban por todos los medios siempre de hacerse con los recursos. La limpieza de las sabandijas ayudaría y conseguiría una buena cantidad de fondos para Suna, así como no tener que ver sus recursos de vida ser arrebatados. Francamente todo era un ganar, y de esta manera tendrían mejor hechas las cosas en Kaze no Kuni. También Kaze podría aprovechar por medio de los agricultores de Inokuni, que se decía que podían transformar cualquier zona difícil en una zona habitable. Es cierto, pero incluso con el daimyo a punto de ser ejecutado por traidor, eso no quita el factor de que los nobles trataran por todos y cada uno de los medios de hacerse por sí mismos con el poder. Son eso de codiciosos en realidad. Hiruzen y Shingen solo podían suspirar. Era lo mismo con Inokuni. Los nobles pensaban que por su situación privilegiada ellos tenían derecho a reclamar o solicitar. La familia Fa era en realidad una de las más suaves comparada con algunas otras familias. Eso es una verdad que compartimos.
Afortunadamente usted Rasa Dono tiene en esta la posibilidad única de golpear en el lugar adecuado para hacer lo correcto por Kaze no Kuni. Hiruzen dijo sus palabras con una sonrisa misteriosa que se ganó una mirada de todos los presentes en la sala y a la vez recordando por qué el Sandaime era recordado con el nombre del profesor. Cuando él dijo estas palabras Rasa supo que necesitaba saber mucho más. ¿Con qué se refiere Okage Dono? Porque francamente si hay una posibilidad de hacer esta posible unión entonces soy todo oídos y quiero respuestas para mis problemas del hogar. La última cosa la dijo con una sonrisa pero todos sabían que la situación en Kaze no Kuni podía complicarse con suma facilidad. Afortunadamente Gaara estaba del lado de Suna, por lo que si él tenía una razón física y autorizada para moverse por libre en Kaze no Kuni él estaría más que encantado. Fue Shingen el que se dio cuenta de ello. Ya veo. Quieres usar el derecho de seguridad para el Kazekage. Dándole autoridad para impedir e investigar a todos los nobles de Kaze no Kuni en busca de cualquier motivo detrás de las escenas. Luego sacando toda la suciedad a la luz volverás al pueblo llano y a los ninjas de Suna en contra de los nobles. Un plan muy inteligente. Como era de esperar de Hiruzen. Pero esto también le quería decir que en caso de cualquier mal pasarle a él podía contar con el asegurarse de que los nobles no sacaban ningún beneficio. Soy un ninja Shingen. Mi deber es servir a esta gran nación. Pero para poder servirla en la plenitud de mis deberes no solo debo saber cómo protegerla sino cómo destruirla. Solo de esta manera seré más que capaz de tomar las decisiones adecuadas que garantizarán la seguridad de mi pueblo y la gente a la que he jurado proteger. La devoción de Hiruzen era francamente una de las cosas que más le gustaba a Shingen, como nunca dudaría algo que en verdad veía con buenos ojos. Rasa mismo se encontraba conmovido por la gran cantidad de deseo de proteger a su nación que estaba en Hiruzen. Una parte de él se cuestionaba si él habría llegado tan lejos en lo que hizo a su mujer si ella no lo hubiera casi exigido. Hiruzen Sarutobi era la viva imagen de lo que uno podría querer tener que ver con el patriotismo y lo que era mejor de todo era la firme lealtad que el hombre despertaba en sus hombres aunque cuando vio la mirada de Uzumaki se preguntó qué tenía en mente. Si bien eso puede estar muy bien Jiji creo que se nos está olvidando a todos que antes de poder tomar nuestras decisiones tendremos que ser más que capaces de darle la forma. No creo que vaya a ser tan fácil limpiar Sunagakure y los nobles de Kaze no Kuni a menos que cuentes con determinados temas. Esto era estrategia simple. Si iban a por uno alertarían al otro y Naruto podía ver en la mirada de los adultos que ellos querían coger a todos en la masa por lo que lo mejor era llegar con una idea lo bastante inteligente a menos que quisieran en realidad verlo todo estropeado. ¿Qué recomendarías Naruto? Hiruzen no iba a menospreciar las ideas de Naruto. El niño había demostrado con sus bromas que era más que capaz de jugar buenas maniobras estratégicas y viendo la mirada que el niño tenía en realidad él ya podía decir que tenía un plan. Y un plan de Uzumaki Naruto podía ser una de las cosas más locas y salvajes que él se podía imaginar siquiera pero era un plan a fin de cuentas. Si vamos a por cualquiera de los objetivos lo más seguro es que alertaremos a los otros. Pero ¿y si encerramos a todos los blancos en un mismo punto? Estoy seguro de que se suponía que a esta reunión solo saldría el daimyo de Kaze no Kuni y sus conspiradores por lo que lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que llegue palabra a ellos de que el daimyo llega a Sunagakure. Era un plan simple en realidad y Naruto tenía una firme creencia de que podía funcionar ya que después de todo estaba jugando con la cosa con la que menos les gustaba jugar a los ninjas. Sus propios planes. ¿Tu plan es hacer ir al daimyo de Kaze no Kuni a Suna? Creo que sería buena idea que expliques mejor en qué se basan tus planes Naruto. No voy a querer ofenderte pero si dejamos salir a la rata de la prisión lo más seguro es que corra como una rata y se esconda o peor trate de armar una revuelta. Ni por 1.000.000 de años iba a dejar que el maldito daimyo salga de sus garras ahora que lo tenía bajo control por lo que si Naruto decía de dejarlo ir para usarlo como cebo no iba a hacerlo porque lo más seguro es que se les iría un poco como un tiro por la culata. Nunca tuve intención de dejar al daimyo irse. Pero creo que podemos sacar información de Baki, los consejeros del daimyo y el propio daimyo como para hacer creíble que los nobles vayan a Suna. Una vez allí usted junto con los élites de Suna y sus tropas no corruptas se asegurarán de que las ratas no salen de la bolsa. Luego lo único que tendrá que hacer es mostrar toda la ropa sucia de los miembros del daimyo. Ese era un plan bastante bueno en realidad en la mente de todos los presentes y solo podían imaginarse una reacción en cadena más bien favorable. Hiruzen estaba sonriendo por dentro sabiendo muy bien las intenciones y planes de Naruto.
Con esto hecho, Suna acabaría limpia de la mayor parte de su corrupción, y con los nobles de Suna demostrada su ropa sucia, lo más seguro es que los nobles de I estarán muertos de miedo por cualquier posible acción en su contra, y por tanto perderán toda esa obsesión enfermiza con la superioridad sobre los ninjas, o al menos tendrán un mayor control sobre ella, lo cual sería un buen punto en su favor. Rasa solo podía sentir el plan como algo bueno en realidad. Con este método garantizarían que no solo los nobles caían, sino la seguridad de Suna una vez más tener su economía de vuelta en su punto más alto con los fondos adecuados. Todo era un buen punto detrás de otro, y además, como si eso no fuera lo único, al menos garantizaba que estaría bajo el mando de alguien que no tenía un problema real con los ninjas tal y como era su anterior daimyo, por lo que lo mejor era seguir con estos planes. Eso sería una forma asegurada de resolver las situaciones en realidad. Liberando todo el acontecimiento sucio de los miembros de la corte nos llevaría a de ganarnos el respeto y la apreciación del pueblo común. Pero los comerciantes más adinerados todavía serían una amenaza, ya que verían esto como una pérdida de bienes. No había que ser en realidad muy listo para saber que los comerciantes y nobles estaban en asociaciones. Si los nobles eran golpeados, entonces los comerciantes también lo serían seguramente, y ellos se resentirían considerablemente. Es una buena cosa entonces, que no necesariamente tiene por qué ser así. El pequeño comerciante ex explotado tanto por el de arriba como el de los grupos nobles. Al eliminar a los comerciantes que más se han beneficiado de las ofertas de los nobles, estos pequeños comerciantes crecerían mejor y podrían ver beneficios en una firme alianza con los clanes ninja en vez de con los civiles o nobles. Era un plan un poco ajustado, pero podría ser de interés. Como cuestión de hecho, había varios temas que uno, si tocaba adecuadamente, podía hacerse de oro con los ninjas. Rasa se lo pensó detenidamente y escuchó las palabras de los de Konoha y se dio cuenta en realidad de que lo que le decían era muy cierto. Una alianza en este sentido y en esa forma aseguraría que no habría una amenaza seria en forma de los ricos comerciantes tratar de hacerse con el poder dejado por los nobles. Con eso además también podrían exhibir aún más el comportamiento inadecuado de los miembros de alta gama de vida. Si todo eso sonaba exactamente bien dentro de los ideales de Rasa, ya que golpearía donde menos se lo podrían imaginar. Me parece un conjunto de ideas más que adecuado en realidad, y creo que sería beneficioso para Suna. Creo que voy a dejar. Necesito ser testigo del interrogatorio de Baki para saber cómo de comprometidas son mis fuerzas militares, y gracias Naruto por salvar a mis hijos. Con esas palabras Rasa salió de la habitación dejando al daimyo, Hiruzen y Naruto. Estaba impresionado por un joven Uzumaki y cómo había resuelto las cosas, pero ahora tenía asuntos que atender y un traidor que interrogar para asegurarse de que el futuro de su pueblo podía ser brillante y con futuro. Mientras tanto, dentro de la sala en cuestión, Hiruzen y Shingen estaban mirando a Naruto. El joven Uzumaki iba a dar un paseo cuando ellos le dijeron que permaneciera sentado, ya que tenían asuntos de gran importancia que tratar con él. No les gustaba tener que decir todo lo que iban a decir en realidad, pero era el momento de Naruto saber la verdad de su clan y el estado de los Uzumaki que sobrevivieron a la batalla contra Iwa, Kumo y Kiri. Naruto. Sé que has estado haciéndote preguntas a lo largo de los años sobre tu clan. Y créeme, no hay nada que me hubiera gustado más que darte las respuestas a tus preguntas, pero en ese momento no era la ocasión. Con un enemigo a tu clan tan implacable como Danzo, lo mejor era ser cuidadoso. Hiruzen tenía que elegir las palabras con cuidado en realidad, ya que sabía que Naruto tenía un carácter más bien explosivo y no tenía ningún reparo en hacer daños colaterales, por lo que de ahí que quisiera tener el máximo cuidado posible de la situación. Naruto sentía como su corazón iba más despacio a cada segundo. Había buscado qué fue del clan Uzumaki. Después de todo, según el propio Kurama, parte del clan sobrevivió, pero él no había obtenido respuesta acerca de lo que había sido de ellos. No había tenido ninguna respuesta de lo que les pasó, y eso en realidad lo había molestado seriamente, ya que eran su familia y él nunca iba a dar la espalda a la familia en realidad. Pero con Danzo haber sido eliminado, creo que podemos decir que es el momento adecuado para presentarte a alguien que lleva mucho tiempo queriendo conocerte. Con estas palabras dichas, la puerta de la habitación de abrió y por ella entró un hombre mayor que vestía con un shikasuo de color negro atado con un obi rojo sangre y que llevaba por encima una ori de color negro con olas de color azul. El hombre tenía una clava con una larga barba de color rojo y tenía los ojos entrecerrados, dándole a Naruto un recuerdo de alguien del pasado en realidad. Naruto, permítenos presentarte a Uzumaki Toshiro. Actual líder y representante del clan Uzumaki. Hiruzen terminó de hablar y esperó la reacción que sabía que estaba a punto de llegar. Antes de que Toshiro tuviera tiempo de decir nada, se encontró con Naruto embistiéndole. Iba a ser una conversación única, eso era más que cierto en verdad. Más tarde en el día.
Habitación en el palacio de Naruto. Naruto estaba tranquilamente tumbado en la que era la terra de su habitación mientras que tocaba un poco de su melodía de música. Estaba muy molesto. Todos estos años él había creído y pensado que era el único Uzumaki. Había pensado que tenía por sí mismo la cara de levantar de nuevo al clan Uzumaki de sus cenizas y elevarlo como una vez más el más fuerte de los clanes ninjas, y en vez de eso resulta que su tío abuelo estaba con vida con cerca de 100 miembros del clan. Había sido un golpe considerable en su mente, como él no se había esperado para nada esta información y había cargado contra él. Anko estaba mirando tumbada en la cama a Naruto mientras que estaba disfrutando de la buena música de Naruto. Era bastante obvio que estaba molesto y sinceramente ella lo entendía a la perfección, ya que él había tenido que soportar la creencia durante años de que estaba solo. Ella solo estaba esperando en realidad a que él se calmara para tratar de hacerle entender que no había nada de malo en estar molesto. De hecho, Yoruichi había sido amable, léase que había discutido como en una pelea salvaje de gatas, con Anko y acordó en mantenerse un tiempo alejada de la situación. No por nada. Yoruichi podría haber entendido perfectamente a Naruto. Pero Anko había conectado en un gran nivel con Naruto y ella sabía mejor que nadie que Naruto no solo estaba molesto pero necesitaba algo sobre lo que sentirse relajado. Y eso con las dos ahí no habría sido posible, y mucho menos con lo que tenía en mente Anko. Sabes, Naru, que la ira embotellada solo espera por un tiempo antes de dejar arrasar la misma tormenta. Deberías dejarte de aguantar esa emoción y dejarlo salir. Es mejor. Anko observaba tranquila a Naruto, que parecía por un momento dejar de entonar la música triste antes de que volvió a ponerse a tocar su melodía. Anko podía leer en él con suma facilidad y sabía cómo molesto estaba en realidad Naruto. Es cierto que no han estado ahí para ti. Pero piénsalo de esta manera. Si Danzo se hubiera enterado de su existencia, habría tratado de acabar con ellos. De hecho, habría tratado de utilizarte como un señuelo para llegar a ellos, por lo que me disculpen si creo que el enfado que estás teniendo no es del todo adecuado para esta situación. Anko se levantó de la cama y se lanzó a por Naruto, quitándole la flauta y mirándolo con fuerza salvaje. El propio Naruto la miró con desafío, pero pronto bajó la mirada, como no estaba muy contento con mirarla mal cuando él sabía que ella no tenía la culpa. Es complicado, Anko. Ellos son mi familia. Yo siempre quise a mi familia cerca y resulta que se han mantenido lejos de mí todo este tiempo. Es cierto que Danzo era su mayor amenaza, pero eso no quita de ninguna manera las emociones que me están gobernando. Era frustrante para Naruto en verdad saber que había tenido a su alcance a su familia durante tanto tiempo en realidad y no había podido llegar hasta ella por la acción de un tercero. No iba a llorar porque iba en contra de todo lo que su mentor le había enseñado, pero eso no quitaba lo que sentía. No puedo decir que te entiendo. Yo no he siempre querido o tenido el ansia de conocer a mi familia. Llámalo extraño, pero mi único deseo desde niña siempre ha sido el de crecer como persona y hacerme un nombre. Mi familia que hubo antes solo me dieron un apellido nada más. Pero puedo entender la sensación de traición que sientes, como después de todo yo llegué a ver a Orochimaru como un padre y él me dejó de lado. Ella se apoyó en su espalda presionando sus pechos contra su cuerpo. Era increíble como un joven de 12 años parecía tener en realidad 15 y era mentalmente aún más maduro. Naruto consideró todo lo que estaba sintiendo. Por un lado, la ira estaba ahí, pero cada vez menor debido a la fuerte atracción de Anko. Adolescente es igual a hormonas salvajes. Hormonas salvajes más chica guapa y sexy igual a caos total. Además de eso, sentirla tan cerca de él lo estaba volviendo poco a poco más loco y salvaje, algo que al parecer la joven Jonin estaba contando, como ella estaba sonriendo mientras oía el rápido latido de su corazón, así como podía sentir el bombeo de su sangre. Es muy probable que sea así, Anko. A decir verdad, la ira es solo una emoción pasajera. Siento más ira por saber que todo este tiempo lo que me impedía estar cerca de mi familia era un maldito anciano y estoy francamente molesto por ello. La ira que sentía. La fuerza en todo su esplendor estaba sentándole muy raro en realidad. Era una emoción increíble y extraña que lo estaba volviendo loco y sin que él lo supiera estaba liberando un cierto tipo de hormonas que estaban tomando ciertas acciones en la mente de la joven Jonin. Cuando Anko aspiró su olor corporal se sorprendió cuando él no olía mal, se había bañado, pero el olor de un adolescente siempre es fuerte a causa de las hormonas, sino que olía un tanto afrutado. Era simplemente algo contagioso que estaba volviéndola poco a poco más excitada. Ella se restregó contra él interesada en captar todo el aroma de su cuerpo, pero afortunadamente aún seguía pensando con su cabeza. Ella francamente en el sentido de Danzo podía entenderlo, ya que el maldito anciano era y siempre sería una espina en cualquier cosa. No le des más vueltas, Naru.
El anciano está ahora en seguridad de máximo nivel asegurado con sellos de tal manera que no tiene posibilidad de escape de la prisión y en verdad él está seguramente aún más bloqueado porque no lo dejarán solo y al no tener acceso a chakra lo más seguro es que no puede de ninguna de las maneras hacer nada para escapar. Ella depositó besos por su cuello sin darse cuenta de los efectos que estos estaban teniendo sobre Naruto. Un Naruto que cada vez que sintió los labios de Anko sintió un hormigueo que lo recorría por completo. Naruto estaba tentado a darse la vuelta pero estaba resistiendo como podía estos avances de Anko. No sabía por qué Anko se comportaba así, y no es que en realidad él se lo echara en cara, pero francamente era una emoción cada vez más bienvenida. Y mientras que él sentía los labios de Anko por su cuello, él empezó a deslizar su mano por sus manos y por su piel enviando sacudidas de placer debido al toque que estaba dando. Creo que es un poco de una situación que no se puede dejar así como así, pero... No tuvo tiempo de terminar lo que decía como Anko se lanzó sobre sus labios. En un principio ella tuvo la delantera pero al final Naruto se puso rápidamente con fuerza con ella agarrándola del culo de manera exigente atrayéndola lo máximo que podía hacia él. Anko gimió en sus labios cuando sintió sus manos en el culo y empezó a asaltar la boca de Naruto con su lengua siendo recibida con mucho gusto por la propia lengua de Naruto. Se movieron de la venta con ella dar un pequeño salto y colocarse apretada con sus piernas sobre las caderas de Naruto mientras que no se detenía el beso. Durante un momento no necesitaban nada más que sentir el contacto de sus labios. Pero un segundo después él dejó de besarla para coger algo de aire aunque aprovechó para soltar algunos besos por toda su piel al descubierto dejando una sensación de puro calor en Anko que agarró el pelo de Naruto debido a la lujuria que estaba recorriéndola en ese mismo momento. Con tumbos Naruto llegó hasta su cama dejando en ella a una Anko que incluso tumbada se movía de manera exótica mientras que él se quitaba la camiseta que llevaba dejando al descubierto su cuerpo con algunas cicatrices en ella a causa de su batalla de Uzu. Cuando él hizo esto se colocó encima de una Anko que gimió gustosa del contacto con su piel y volvió a reclamar sus labios para disfrutar del sabor de estos. Era una cosa que la emocionaba ya que sus labios eran algo así como una especie de droga de la que ella no podía desprenderse de ninguna de las maneras. Naruto dejó de besar por un momento a Anko ganándose un gemido de queja de la joven solo para empezar a besar por su cuello ganándose una nueva ronda de gemidos de éxtasis. Deslizó sus manos por sus piernas retirando poco a poco la minifalda que llevaba dejándola en sus bragas de encaje de color negro. Disfrutó acariciándola y repitiendo patrones por su piel mientras que al mismo tiempo disfrutaba depositando sus besos por su cuello ganándose más y más el estado emocionado de Anko. Anko se retiró poco a poco la camisa de malla dejando al descubierto sus pechos inmaculados. Naruto no se andó con ciquitas y ni un momento después se dedicó a besar y chupar los pezones ya firmes de ella. Ella arqueó la espalda por el placer pero pronto se quedó sin aliento cuando Naruto empezó a acariciar su condición de mujer por encima de su ropa femenina. Ella sintió su respiración acelerarse cuando Naruto llegó en un momento a succionar un poco más de su pecho mientras empezó a acariciar su condición de mujer mujas directamente. ¿Anko me perteneces? ¿Eres mía? Naruto dejó de besar sus pechos para volver por un momento a por el cuello de la bella Kunoichi que estaba sintiéndose cada vez más excitada cuanto más acariciaba su condición femenina con su mano derecha y al mismo tiempo utilizaba su otra mano para tener una firme fuerza en su culo no dejando a la pobre joven ninguna oportunidad y volviéndola loca cada vez más con su tacto. Anko estaba empezando a tener problemas para pensar siquiera pensamientos coherentes. La mano de Naruto estaba haciendo caricias que la estaban llevando cada vez más en el borde y ella sentía que no tenía ninguna oportunidad contra él. Era intoxicante. Y ella estaba tan cerca de llegar a su clímax. Pero Naruto se lo estaba negando. Ella quería más. Quería sentir mucho más de lo que estaba sintiendo y ella estaba por reclamarlo por sí misma pero él se lo negaba a menos que claudicara. Joder. Sí. Solo tú. Yo soy tuya como tú eres mío y de las demás. Eres mío Uzumaki Naruto nunca olvides eso. Ella estaba a punto de decir más cosas cuando sintió un incremento en el placer de su cuerpo y de manera incorregible se corrió. Nunca se había sentido tan bien para ella como Naruto acababa de hacerla correrse y lo que era más temible es que no le había tomado mucho después de haberla dejado tanto en el límite de su forma antes. Naruto estaba sonriendo como ella terminó de correrse y empezó a descender por su cuerpo apretando todos los puntos orgásmicos que ella tenía. Poco a poco fue hasta que llegó a su condición de mujer y empezó a asaltarla con su boca y su lengua. Anko jadeó un solo momento después y empezó a jadear cada vez más con más fuerza sintiendo lo que ella sentía.
Era una sensación de fuego que la recorría por completo, no dejando nada al azar y haciendo que cada segundo ella estuviera más cerca de venirse abajo. Llegado el momento, Naruto dio la ligera presión en el cuerpo de Anko, causando que tuviera su segundo orgasmo de la noche. Ella tenía problemas para respirar y cada vez sentía más dificultades de mantenerse cuerda, pero cuando Naruto dejó su condición de mujer, ella lo arrastró hasta su cara, donde le dio un beso salvaje mientras que con sus manos le quitaba los pantalones, dejando al descubierto su herramienta. Ella estuvo por un momento jugando con ella, escuchando los gemidos de Naruto por tocársela, y ella sonrió con victoria. No creas que porque me has conseguido doblegar esto es todo, Naru. Soy la que manda aquí. Esto que tiene entre las piernas me pertenece en cualquier momento y puedo hacer con ello lo que quiera, por lo que si a la más mínima siento un poco de vacilación, digamos que podrías sentir un gran malestar. Ella lo volteó colocándose encima, dejando que Naruto quedara maravillado por todo su cuerpo en la gloria, mientras que poco a poco ella se alineó con su pene. Un solo momento después ella descendió sobre el miembro, tomándolo con cuidado debido a su ser todavía virgen. Pero antes de que ella pudiera adaptarse, Naruto dejó caer su mano en el punto de unión de sus cuerpos y dejó que su chakra se transmitiera a ella. De repente cualquier sensación de malestar se desvaneció, dejándola perfecta y lista para recibir un tanto de acción que tanto ella quería, con lo que ella empezó a deslizarse arriba y abajo. Así. Anko empezó moviéndose despacio. Quería torturarlo poco a poco con la sensación de placer. Pero ella pronto se vio superada cuando Naruto, incluso con ella encima, se puso en pie, obligándola a apretarse aún más a él. Y él respondió hundiéndose lo más fuerte y dentro posible de ella, ganándose un gemido en voz alta de ella que apenas podía hacer nada para contenerse a sí misma del sentimiento de placer que ella tenía. Naruto una vez más se reafirmó en ella y empezó a empujar cada vez más fuerte en ella, ganándose más y más gemidos de Anko. Llegó un momento en que ella ya no sabía qué hacer, como la sensación de Naruto fuerte y profundo dentro de ella era algo más de lo que se había podido imaginar, y en el lapso de una hora la hizo correrse varias veces más, ganándose más y más quejidos de ella que apenas podía soportar por más tiempo lo que sentía. Eres mía, Anko. Solo mía. Hoy es tu último día con posibilidades de otro hombre acercarse a ti. Y sin que ella pudiera hacer nada, Naruto hundió sus caninos en su cuello, inyectando su chakra en ella, ganándose el más profundo orgasmo de ella, a la vez que él se corría dentro de ella, reclamándola de manera permanente como de él. Mientras tanto, fuera en la puerta, Yoruichi estaba teniendo problemas con su respiración. Nunca se había sentido tan emocionada y deseaba ampliamente que ella hubiera estado en el lugar de Anko en el intento de bajar la mala hostia de Naruto por no haber sabido antes de su familia. Era francamente algo que ella no se podía haber imaginado por nada en el mundo, y mira que ella había sido testigo de algunos actos sexuales, no le gustaba ver, pero en cómo los hombres tendían a tratar de hacer saber sus dominios en todo momento y lugar. Mi gatita está emocionada. Y puedo ver por qué es eso lo que quieres, ¿verdad, Yoru? Un hombre así. Un hombre que atiende todas tus necesidades físicas y que no claudica por nada en el mundo. Eso es en verdad lo que tanto quieres ahora. Matatabi encontró muy divertido como su Jinchuriki miraba al heredero Uzumaki. Pero como unida Yakuma era obvio que sería una bestia en muchos de los sentidos, y el sexo posiblemente era el más destacado de todos ellos. Cállate, Matatabi. No quería pensar en ello. Era tan escalofriante lo que ese joven podía hacer. Supuestamente era un niño de 12 años, pero tenía el cuerpo de uno más mayor. Era mentalmente inteligente y poderoso. Y físicamente en muchos sentidos era lo que se podía esperar de un hombre de verdad. Francamente, ella estaba aún emocionada de lo que había visto y sabía que tenía que alejarse a menos que perdiera el control. Eres tan divertida, Yoru-chan. Solo recuerda que ese es un hombre en muchos sentidos. Y si piensas que eso es todo lo que puede hacer, solo piensa en el ayudado por sus clones. Francamente sería algo más que emocionante de ver, ¿no te parece? Casi podía sentir pena por su buque, pero le gustaba hacerle esto. Además, un poco de acción sería buena para el cuerpo y podría ayudarla en el mejor de los sentidos para quitarse gran cantidad de la tensión del cuerpo. Él es mi señor y no voy a ponerme como una gata en celo detrás de él por nada en el mundo. Tengo mi orgullo y no me lo pienso tragar. Ella esperó una respuesta de Matatabi, pero no oyó ninguna, y momentos después escuchó un nuevo gemido de la habitación y pasó a ver a Naruto follando a Anko, que estaba apoyada en la ventana. Ella decidió que sería mejor irse y darse una buena ducha fría, o de lo contrario algo pasaría. Solo Dios sabe cuánto tiempo iba a aguantar a ese hombre si hacía este tipo de cosas con sus amantes.